Lo estás escuchando en Novel Byte. Capítulo 44. La razón de su hostilidad. Si Kurona y Nashiro querían asegurar las dos primeras posiciones al mismo tiempo, incluso sin que Ryoma apareciera de repente, habría sido difícil para ellos lograrlo. En otras palabras, Kurona y Nashiro ya enfrentaban suficiente presión, y la aparición inesperada de Ryoma solo duplicó esa carga. Así que, naturalmente, eran bastante hostiles hacia Ryoma. Ahora Ryoma comprendió completamente la razón, y era casi exactamente como había adivinado, estaba relacionado con Akiro Kanou. Solo puedo decir que Akiro Kanou realmente lastimó a esas dos hermanas. Ryoma murmuró suavemente. Si Akiro Kanou hubiera mostrado un poco más de consideración o cuidado por Kurona y Nashiro, las cosas no habrían resultado de esta manera. En la historia original, Akiro Kanou engañó a las hermanas Yasuisa para que se sometieran a su experimento de mitad ghoul artificial, usando el Kakuhou de Risekami Shiro para transformarlas en ghouls de un solo ojo como Kankaneki. Más tarde, cuando se descubrió el laboratorio subterráneo de Akiro Kanou, el equipo liderado por el árbol Aojiri, el CCG y Kankaneki asaltó las instalaciones. En su intento por proteger a su padre, Kurona y Nashiro acabaron enfrentándose a Jusou Suzuya, quien para entonces ya era un investigador de segunda clase. Aunque se habían convertido en ghouls de un solo ojo, las hermanas todavía no eran rival para Suzuya. Quizás frustrado por su incapacidad para comprenderlo, y su fría actitud hacia él, Suzuya no solo se burló de las hermanas, sino que también las amenazó cruelmente con arrancarles los intestinos para comparar sus longitudes. Su sádico instinto lo llevó a torturarlas sin piedad. Sin embargo, Suzuya no los mató al final. Cuando Nashiro resultó gravemente herido, Suzuya le perdonó la vida a Kurona. Con Nashiro gravemente herido y apenas aferrándose a la vida, Kurona recurrió a su padre en busca de ayuda. Sin embargo, para entonces, Akiro Kanou ya había unido fuerzas con el árbol Aojiri. Lo protegieron de ser capturado por el CCG, lo que le permitió continuar sus experimentos con semi-ghouls artificiales para su organización. En cuanto a Nashiro, quien yacía al borde de la muerte, Kanou la ignoró por completo. Aunque sus posibilidades de sobrevivir eran escasas, su actitud no mostraba rastro alguno de compasión. Temiendo que Nashiro no sobreviviera, Kurona finalmente absorbió a su hermana en su abdomen en un intento desesperado por mantenerla con vida. Al final, Nashiro no pudo ser rescatada. Se fusionó por completo con Kurona, perdió la conciencia y sus signos vitales se extinguieron. Kanou incluso se refirió a la débil y persistente respiración de Nashiro como nada más que un pedorrearse. En resumen, Akiro Kanou era un completo villano. Su desprecio por la vida humana superaba incluso la crueldad de Risekami Shiro. Era el tipo de persona imposible de redimir, pero su carisma retorcido lo convirtió en un antagonista inolvidable. Kanou nunca se arrepintió de sus actos hasta el final. Su objetivo, al igual que el de Kichimura Wasu, era destruir la retorcida jaula de pájaros que atrapaba su mundo. Creía que solo un ghoul tuerto podía lograrlo, y estaba dispuesto a sacrificarlo todo para lograr su ambición. Al final, lo logró. El Kaneki-kan que creó cumplió su visión. Todo esto se originó a raíz de la muerte de la madre de Kanou a causa de una enfermedad incurable. En su opinión, si los necrófagos se hubieran utilizado antes para la investigación médica, el desarrollo de la medicina especializada la habría salvado. Tras su muerte, la perspectiva de Kanou cambió. Creía que el mundo mismo necesitaba una transformación, y sabía perfectamente lo pecaminosas que eran sus acciones. Antes de que su retorcido nuevo mundo se hiciera realidad, decidió suicidarse disparándose en la cabeza. Creía que el nuevo mundo no tenía cabida para un villano como él, un acto final de fría racionalidad. Finalmente, murió en la tumba de su madre, sin remordimientos y sin ninguna duda de que sus acciones estaban justificadas. Irónicamente, las investigaciones posteriores de la comunidad médica sobre los ghouls y las células de dragón hicieron avanzar rápidamente la medicina, curando numerosas enfermedades, e incluso reviviendo a Yukinori Shinohara de su estado vegetativo. Ahora que tienen pocas posibilidades de usar a Risekami Shiro como sujeto de prueba, me pregunto qué harán a continuación Akiro Kanou y Kichimura Wasu. Ryoma estaba perdido en sus pensamientos, ignorando las variadas miradas de quienes lo rodeaban. Después de todo, dos lindas gemelas estaban apoyadas en sus hombros, una a cada lado, una vista incómoda que naturalmente llamó la atención. Despertarlos directamente parecía un poco inapropiado, por lo que Ryoma simplemente esperó. Cuando estaban casi en la parada de Kurona y Nashiro, Ryoma decidió despertarlos. Kurona, Nashiro, esta es su parada, les recordó Ryoma, empujando suavemente el hombro de Kurona para despertarla. ¿Ya llegamos? Kurona parpadeó, todavía medio dormida. Se frotó los ojos, ajena a lo que acababa de ocurrir. Mientras tanto,
Nasiro recuperó la conciencia rápidamente. Al darse cuenta de que se había quedado dormida sin querer, y peor aún, de que se había apoyado en Rayoma, se puso roja de vergüenza. Tratando de disimularlo, Nasiro se levantó rápidamente, fingiendo que nada había sucedido. Kurona, todavía medio aturdida, la siguió sin notar nada inusual. Rayoma permaneció en silencio todo el tiempo, actuando como si nada hubiera ocurrido. Después de bajar del tren, Nasiro miró a Kurona, notando su expresión tranquila, como si no tuviera idea de lo que había sucedido. Pero Nasiro lo recordaba todo con claridad. Sabía que Kurona también se había apoyado en Rayoma. ¿De verdad no le importa en absoluto? Curioso, Nasiro se volvió hacia Kurona y preguntó en voz baja, «Oye, ¿sabes siquiera lo que acaba de pasar?» Kurona parecía desconcertada. «¿Qué quieres decir?» «Te quedaste dormido, en el hombro de Rayoma», explicó Nasiro vacilante. Kurona se quedó paralizada un instante antes de abrir los ojos de par en par, incrédula. Sus pupilas temblaron levemente, como si no pudiera procesar lo que acababa de oír. «¿Yo, dormí en su hombro?» Nasiro se sintió un poco aliviada. Al menos Kurona reaccionó igual, no era solo que se sintiera avergonzada. Pero el verdadero problema era que Rayoma sabía claramente lo que había sucedido. Pensar en eso hizo que Nasiro se sintiera aún más nervioso y tímido. A Nasiro le preocupaba si había roncado o tenía mal aspecto mientras dormía. Sin embargo, la reacción de Kurona fue aún más fuerte. No pudo evitar preguntarle a Nasiro, «Oye, no hice nada vergonzoso, ¿verdad?» «No estoy seguro, porque yo, bueno, al igual que tú, accidentalmente me quedé dormido sobre él también», admitió Nasiro torpemente. «¿Tú también?» Kurona se quedó atónita por un momento. «Muy bien. Lo estás escuchando en Novel Bite». Cuando Rayoma regresó a casa, notó que la puerta estaba cerrada pero no con llave. Lo primero que le vino a la mente no fue un ladrón, sino una mujer familiar que cruzó sus pensamientos. Al abrir la puerta, vio de inmediato un par de tacones rosas junto a la entrada. Efectivamente, era Rise Kamishiro. Por eso Rise pidió una llave de repuesto para poder pasar cuando quisiera. «He vuelto», gritó Rayoma. «Bienvenido a casa, cariño». La voz juguetona de Rise flotó desde la sala de estar. «Si no te hubiera dado esa llave de repuesto, habría pensado que había entrado un ladrón», bromeó Rayoma. «Qué duro. ¿Llamándome ladrón?» El tono de Rise se tornó burlón y resentido. «Casi lo pensé. Además, ¿piensas quedarte a pasar la noche?», preguntó Rayoma. «Sí, ¿eso es un problema?», respondió Rise con indiferencia. «Por supuesto que no. Quédate todo el tiempo que quieras», respondió Rayoma con calma. En ese momento, Rise se levantó del sofá y se acercó a él. Rayoma no necesitó adivinar qué vendría después, ya lo sabía. Efectivamente, Rise se inclinó y comenzó a olerlo de la cabeza a los pies. Esta vez, su inspección fue tan meticulosa que Rayoma inmediatamente se sintió incómodo. Una mezcla de varios aromas de ghoul, pero también algo de aroma humano, y un ligero toque de perfume de chica, murmuró Rise. Sus sentidos agudizados, mucho más que los de la mayoría de los necrófagos, le permitían distinguir incluso los olores más sutiles. La última vez, Rise no había sido tan minuciosa. Pero ahora, parecía inusualmente concentrada. Sobre todo cuando percibió el inconfundible aroma de una mujer, no, de dos mujeres. Su expresión cambió ligeramente. «Tu nariz es demasiado afilada», se quejó Rayoma. «No es solo uno, hay dos aromas femeninos claramente perceptibles», observó Rise, con un tono más agudo. «¿Y, a dónde fuiste? ¿Por qué apestas a ellos?». Su comportamiento cambió nuevamente, las burlas desaparecieron y fueron reemplazadas por una mirada más fría y más seria. Los sellos a los que se refería Rise eran los mitad humanos del Escuadrón Cero. Habiendo crecido entre las familias mitad humanas del clan Wasu en el Barrio Blanco, Rise conocía bien su olor. La mayoría de los ghouls no serían capaces de distinguir a un medio humano de un humano común solo por el olor, pero la crianza única de Rise le permitió detectar esas pequeñas diferencias. Pero lo más importante es que, para Rise, esos mitad humanos no eran más que perros falderos de la familia Wasu, herramientas sin mente criadas para servir a sus retorcidas ambiciones. Entonces, ver a Rayoma cruzarse con esos mitad humanos naturalmente la preocupó. «¿Qué quieres decir con ellos?». Rayoma se hizo el tonto. «Supongo que tiene sentido, probablemente no sepas mucho sobre ellos», murmuró Rise pensativo. «Entonces, ¿qué hiciste exactamente hoy?». Entonces, como si hubiera tenido un pensamiento, entrecerró los ojos. «Espera. ¿Eres un investigador secreto del CCG?», preguntó Rise con recelo. Si Raoman no reconocía a los mitad humanos por su olor,
entonces la única explicación razonable era que los había encontrado mientras trabajaba para el CCG. Después de todo, algunos mitad humanos fueron asignados al CCG para reforzar las filas de combate de los investigadores. No, todavía no soy investigador oficialmente. Solo soy un pasante, aclaró Ryoma. Como Rise ya había juntado las piezas, Ryoma no vio sentido en ocultarlo. Podía sentir que la cautela inicial de Rise hacia él había disminuido un poco, por lo que no le importó compartir algunos detalles. Veo. Ahora las cosas tenían sentido para Rise. Ya sea que Ryoma fuera un pasante o un investigador de pleno derecho, era inevitable que se encontrara con esos agentes mitad humanos en el CCG. ¿Pero con tu fuerza, sigues siendo solo una becaria? Preguntó Rise, sorprendida. Bueno, hace poco decidí convertirme en investigador del CCG, explicó Ryoma encogiéndose de hombros. Entonces, ¿estás a punto de convertirte en investigador y aún así sigues protegiendo a una ghoul como yo? La sonrisa de Rise se tornó maliciosa. Sabes que eso es un delito grave según la ley de contramedidas para ghouls, ¿verdad? Sí, pero esa ley es ridícula de todas formas, se burló Ryoma. Después de todo, la familia Wazoo, quienes redactaron la ley de contramedidas ghoul y establecieron el CCG, eran ghouls. Esa ironía por sí sola hacía que la ley fuera absurda. Además, no había muchos investigadores que siguieran la ley de contramedidas ghoul al pie de la letra. Las contundentes palabras de Ryoma tomaron a Rise por sorpresa. Si alguien te escuchara decir eso, estarías en serios problemas, advirtió. Por eso te lo digo solo a ti, respondió Ryoma con una sonrisa tranquila. Rise rió levemente y luego cambió de tema suavemente. Entonces, todos esos olores a necrófago, los percibiste mientras luchabas junto a otros investigadores, ¿eh? Con razón hueles a quinqués, comentó. Sí, eso es exactamente. Ryoma metió la mano en su bolsillo interior y sacó su quinqué. Entiendo esa parte, pero... La sonrisa de Rise de repente se volvió depredadora. ¿Qué pasa con los olores de esas dos chicas? Son mis compañeros de prácticas. ¿Cuál es el problema? Explicó Ryoma con calma. Nada, respondió Rise con un tono engañosamente ligero. Es que me hace gracia que sigas diciendo que te gusto, aunque seas tan cercano a otras chicas. Su voz tenía un tono burlón, pero Ryoma podía sentir que había un tono más agudo debajo. Por los aromas que lo impregnaban, Rise supo que esas dos chicas habían estado en estrecho contacto con él. Sus aromas eran los más fuertes entre todos los rastros que Ryoma portaba. Claramente, esto no se debía solo a que habíamos peleado junto a ellos, era el inconfundible olor que persistía después de que alguien había estado físicamente cerca durante un tiempo. La verdad era simple, Kurona y Nashiro habían estado dormidos sobre sus hombros. Ninguna cantidad de peleas o conversaciones casuales con otros, incluso con gente como Iwa o Kuroiwa, dejaría un aroma tan potente. Quizás sea porque luché junto a ellos antes, mintió Ryoma sin dudar. Probablemente por eso les quedó el olor. Su tono era tan serio que casi sonaba convincente, pero en realidad, solo estaba inventando una excusa para evitar más explicaciones. Rise lo miró fijamente por un momento. ¿Es eso así? Su escepticismo era claro. Rise podía distinguir con exactitud en qué parte del cuerpo de Ryoma se concentraba el olor, sobre todo en los brazos, los hombros e incluso las manos. Un olor tan intenso no perduraría tras un simple combate. Pero a pesar de sus dudas, Rise decidió dejar el tema de lado. Y hablando de eso, has oído hablar de la familia Wazoo, ¿verdad? Preguntó Rise tras una pausa. Sí, respondió Ryoma. La familia que fundó el CCG. Eso ya lo saben todos, dijo Rise con un suspiro. Se cree que la familia Wazoo es la mayor defensora de la humanidad en la lucha contra los necrófagos, pero nadie conoce su verdadera naturaleza. ¿Su verdadera naturaleza? Ryoma fingió confusión. ¿Quieres decir que no son tan nobles como parecen? Eso es decirlo suavemente, murmuró Rise, y luego le lanzó una mirada penetrante. ¿Seguro que quieres saber la verdad? Ella se inclinó ligeramente, con la mirada firme. Una vez que lo sepas, no habrá vuelta atrás. Serás arrastrado al abismo conmigo. Su tono era casual, casi juguetón, pero sus ojos transmitían una advertencia. Ya no le importaba mucho revelar el secreto de la familia Wazoo. Al fin y al cabo, ya había roto lazos con ellos. Revelar su tabú no la asustaba. Pero Ryoma era diferente. Una vez que supiera la verdad, sería condenado a muerte, perseguido sin descanso por la familia Wazoo. Adelante, respondió Ryoma sin dudarlo. Te dije que te protegería. ¿Qué tiene de malo caer al abismo contigo? Él ya sabía la verdad sobre la familia Wazoo,
pero necesitaba que Rise se lo dijera con naturalidad. De esta manera, cuando actuara contra ellos más tarde, todo parecería razonable. Su firme respuesta sorprendió a Rise. Parece que ya te decidiste, dijo en voz baja. Aunque luego te arrepientas, será demasiado tarde. Rise se inclinó y su aliento cálido contra el oído de Rayoma susurró. La familia Wazoo, son ghouls. Rayoma abrió los ojos ligeramente, fingiendo sorpresa. Rise observó atentamente su reacción. Esperaba que se quedara atónito, y verlo actuar tal como imaginaba la divertía. De repente, Rise envolvió sus brazos fuertemente alrededor de Rayoma. Ahora estás involucrado, murmuró con una sonrisa pícara. Tú y yo hemos violado el mayor tabú de la familia Wazoo, ya no hay escapatoria. De ahora en adelante, serás perseguido junto a mí. Su abrazo se apretó ligeramente, como para asegurarse de que él no pudiera escaparse. Lo estás escuchando en Novel Bite. Te lo advertí, añadió Rise en un susurro. Aunque te arrepientas, ya no hay vuelta atrás. Envolvió sus brazos firmemente alrededor de Rise, sintiendo su delicado cuerpo temblar ligeramente en su agarre. Lo entiendo, dijo Rayoma. No me arrepentiré. Es mi decisión. La razón de la importante recompensa estaba clara. Al elegir ponerse del lado de Rise, Rayoma había declarado efectivamente la guerra a la familia Wazoo. El poder de la familia Wazoo se extendió a través del CCG y la organización secreta conocida como V. Su influencia se extendió por todas partes y su linaje produjo ghouls con Kagune natural desde el nacimiento. El hecho de que Rise nunca hubiera desatado su Kagune en toda su extensión seguía siendo un misterio. Quizás Furuta Nimura la había saboteado antes de que pudiera despertar su verdadera fuerza, una maniobra que finalmente limitó su libertad. Si ese fuera el caso, la clasificación de rango S de Rise en el CCG la subestimaba gravemente. Un Ghoul Wazoo con un Kagune podría alcanzar fácilmente el nivel SS o incluso SSS. No fue de extrañar que Furuta no se atreviera a atacar a Rise de nuevo tras su fracaso inicial. Con ella en guardia, era poco probable que Furuta pudiera superarla una segunda vez. En la línea temporal original, el ascenso de Furuta al poder solo fue posible gracias a que trasplantó el Kakuhou de Rise a su propio cuerpo. No se sabía si Furuta podría seguir enfrentándose a ella sin ese poder robado. En resumen, la familia Wazoo era la fuerza más peligrosa e influyente del mundo de Tokyo Ghoul. Su caída en la historia original se debió en gran medida a su propio colapso interno. Pero Rayoma no les temía. Desde el principio, se había preparado para luchar contra la familia Wazoo, de lo contrario, las tragedias de este mundo solo continuarían. En ese momento, la suave risa de Rise rompió el silencio. ¿De verdad eres algo? Debería llamarte valiente o simplemente tonto, dijo con una sonrisa. Pero, no odio a idiotas como tú. Aún sospechaba que Rayoma no entendía del todo lo aterradora que era la familia Wazoo. Al fin y al cabo, aún no se lo había contado todo. Te he contado mis secretos, dijo Rise, agudizando nuevamente su mirada. Entonces, ¿puedes explicarme lo de esas dos chicas? Ya te lo dije, son solo mis compañeros internos, dijo Rayoma rotundamente. No esperaba que Rise volviera a sacar el tema, pensó que lo había dejado pasar. Dijiste que era porque luchaste codo con ellos, comentó Rise con un tono juguetón pero cortante. Pero por el olor que percibí, es más intenso en tus brazos y hombros. ¿Cómo exactamente luchaste codo con codo de forma que dejaste ese olor? Bueno. Rayoma dudó, dándose cuenta de que ya no podía evitarlo. Se durmieron accidentalmente sobre mis hombros mientras íbamos en el metro. La expresión de Rise se suavizó. Ya veo, murmuró con una leve sonrisa. Esa explicación tenía sentido y, por ahora, ella decidió creerla. De acuerdo, dijo Rise, cambiando de tema. A continuación, te contaré todo sobre la familia Wazoo, para que no acabes actuando imprudentemente por ignorancia. Aunque Rayoma ya conocía los detalles, mantuvo su expresión seria, desempeñando el papel de un buen oyente. Rise comenzó a explicar la influencia de la familia Wazoo, su control sobre el CCG, sus vínculos con la oscura organización conocida como V y la retorcida jerarquía dentro de su linaje. Como familia de Ghouls, veneran la sangre humana. Cuanto más pura sea tu sangre Ghoul, menor será tu estatus. ¿No te parece ridículo? Rise no mencionó directamente sus propias experiencias, pero Rayoma entendió su significado. Sí. ¿Pero eso fue lo que te pasó personalmente? Preguntó. Parece que fui demasiado obvio, respondió Rise con ligereza. Sí, esa es mi historia. Por eso no quiero volver nunca a ese lugar asqueroso. Escapar de allí fue difícil.
Hizo una breve pausa antes de agregar, por cierto, si no me hubiera salvado en ese entonces, probablemente todavía estaría atrapada en ese retorcido destino. Aunque no sé exactamente qué está planeando ese bastardo de Furuta, sea lo que sea, no es nada bueno. Lo estás escuchando en Novel Bite. Su voz era tranquila, pero la amargura en su tono era inconfundible. Quizás las cosas podrían haber sido peores, dijo Ryoma en voz baja. Pero ya es cosa del pasado. Me aseguraré de que nunca más tengas que sufrir así. Él no solo estaba tratando de consolarla, Ryoma realmente lo creía. El peor resultado al que se refería era que Rise fuera utilizado como sujeto experimental. Ser obligada a tener la descendencia retorcida de la familia Wasu fue sin duda horrible, pero convertirse en donante experimental fue un tipo de infierno completamente diferente. A Ryoma no le parecía lógico comparar qué destino era peor. Ambos eran pesadillas, y se aseguraría de que Rise no volviera a sufrir ninguno. ¿Te acabo de decir lo poderosa que es la familia Wasu, y sigues diciendo esas cosas? Suspiró Rise. No sé de dónde sacas tanta confianza, pero por ahora te creeré. Después de todo, eres la única en quien puedo confiar. Por cierto, mencionaste a tu padre antes. ¿Cómo está?, preguntó Ryoma, llevando la conversación. Él. La expresión de Rise cambió ligeramente. No lo he visto desde que dejé el Distrito 6. Oí que el CCG lo capturó, pero no sé si es cierto. Su voz tenía un matiz de indiferencia, como si hubiera tratado de no importarle. El Distrito 6. Así que no es tu padre biológico, insistió Ryoma. Y como tu apellido no es Wasu, supongo que heredaste, Kamishiro, de él, ¿no? Sí, dijo Rise, con la voz más suave. Lo conocí después de escapar de ese lugar. Me dio el nombre de Kamishiro, y me enseñó a luchar. Pero, también era un viejo un poco testarudo. Ella hizo una pausa y reflexionó. Pero quizás, sus sermones no estaban del todo equivocados, añadió en voz baja. Si no hubiera sido tan imprudente con mi casa, Furuta no habría tenido la oportunidad de atraparme. Con su fuerza, si realmente fue capturado por el CCG, dudo que lo mantuvieran con vida, dijo Ryoma pensativo. Recordó algo importante, Rise una vez había llamado a Kamishiro Matasaka papá antes de que el propio Matasaka la viera como su hija. Le recordó a Ryoma a Kurona y Nashiro, niños atraídos por una figura paterna por una necesidad desesperada de amor. La naturaleza rebelde de Rise siempre había chocado con los sermones autoritarios de Matasaka, pero eso no significaba que no le importara. Espero que tengas razón. Solo se dejaría atrapar si eso significara proteger a necrófagos más débiles, murmuró Rise. Ella sabía mejor que nadie cómo operaba Matasaka. Como líder del sexto distrito, siempre protegía a los vulnerables. Si el CCG realmente lo capturó, fue porque él voluntariamente asumió la culpa, sacrificándose para proteger a los necrófagos restantes. A menos que el CCG hubiera enviado a alguien como Kiso o Arima, pero eso parecía poco probable. Arima solo se movía cuando la familia Wasu o Ube lo exigían. Si lo hubieran despachado, Matasaka no habría sido capturado. Lo habrían asesinado en el acto. En verdad, la verdadera razón por la que el CCG había apuntado al Distrito 6 en primer lugar fueron los hábitos alimenticios imprudentes de Rise, una consecuencia que todavía la pesaba. En fin, dijo Rise de repente, sacando a Ryoma de sus pensamientos. Me quedaré contigo de ahora en adelante. Mañana traeré mis cosas aquí. Lo dijo con tanta naturalidad que Ryoma casi se rió. Pedir permiso claramente no era su estilo. No es que le importara. Está bien, respondió Ryoma. Así será más fácil mantenernos en contacto. Pero seamos claros, añadió Rise con una sonrisa burlona. No olvides lo que me prometiste. He estado esperando mi turno para disfrutarte. Ryoma tosió torpemente. Sí, no lo he olvidado. Bien, murmuró Rise. Su sonrisa se acentuó. Porque antes de que eso suceda, no dejaré que ningún otro ghoul te aleje de mí. Dicho esto, se inclinó y le mordió la clavícula, lo suficiente para dejar una leve marca. Capítulo 48. Investigador de segunda clase. El tercer día de prácticas. Por la mañana, Ryoma no tenía nada urgente que hacer, así que acompañó a Rise a su apartamento para ayudarla a empacar. Como Rise había decidido mudarse con él, todo lo que necesitaba tuvo que ser trasladado a su casa. Temprano esa mañana, Ryoma y Rise llamaron a la puerta de su propietario. ¿La señorita Kamishiro se muda tan de repente? La propietaria, una mujer mayor, parecía sorprendida. Parecía reticente al enterarse de la partida de Rise. Al fin y al cabo, Rise siempre había sido amable y educada, y tanto el casero como su nieta le tenían mucho cariño.
Hermana Kamishiro, ¿de verdad te vas a mudar? La nieta del propietario, una niña con coletas que parecía tener unos 10 años, salió corriendo de la habitación cuando escuchó la noticia. Sí, dijo Rise con una sonrisa amable. Ahora me voy a vivir con mi novio. Al escuchar la palabra novio, la curiosidad de la niña se disparó instantáneamente. ¿Novio? ¿Kamishiro Nee tiene novio? Los ojos de la niña se dirigieron hacia Rayoma, que estaba junto a Rise. ¿Es este el hermano mayor? Así es. Rise sonrió dulcemente y asintió. Oh. La mirada de la niña se fijó en Rayoma con curiosidad escrita en todo su rostro. A su edad, cualquier cosa relacionada con el romance le parecía fascinante. Rayoma se rascó la cabeza con torpeza, sin saber si confirmarlo o negarlo. Al final, simplemente dejó que Rise se divirtiera. Después de completar los trámites de salida con el propietario, Rayoma y Rise regresaron a su apartamento para empacar. Una vez que tuvieron todo organizado, arrastraron su equipaje de regreso a la casa de Rayoma. Entonces tienes que ir a tus prácticas esta tarde, ¿no? Después del almuerzo, Rayoma y Rise se sentaron juntos en el sofá, mirando televisión tranquilamente. Sí, respondió Rayoma. Hoy es el último día. Después, debería ascenderme a investigador a tiempo completo. Es curioso cómo te estás convirtiendo en investigador del CCG. Supongo que así obtendrás mucha información útil, comentó Rise. Es una pena que sea demasiado reconocible. Si no, me colaría y seguiría el juego. Con su linaje Guazú, Rise podría evitar fácilmente los escáneres de células RC en la sede del CCG. Pero si dejaba algún rastro de sí misma allí, la familia Guazú inevitablemente la rastrearía. Onk CCG había catalogado a Rise como una Ghoul de categoría S bajo el alias Gourmet, aún desconocían su verdadera identidad. Si la familia Guazú descubría que Rise Kamishiro era Gourmet, no dudarían en ir tras ella. Sí, no presionemos, dijo Rayoma. Eso haría que a la familia Guazú le resultara demasiado fácil rastrearte. En poco tiempo, las vacaciones de Rayoma terminaron y él estaba listo para partir. Mientras se cambiaba los zapatos junto a la puerta, Rise se acercó a él. ¿Qué se supone que debo decir ahora? Ten cuidado ahí fuera, cariño, bromeó con una sonrisa. Sí. Por un momento, Rayoma se sintió extrañamente emocionado. Desde la perspectiva de un extraño, él y Rise deben haber parecido una pareja típica. Especialmente con esa dulce sonrisa que tenía Rise, casi parecía una compañera cariñosa y devota. Pero Rayoma sabía más. Rise solo estaba jugando con él. En el metro, Rayoma una vez más se encontró con Kurona y Nashiro. Esta vez, las dos hermanas mantuvieron la distancia, todavía sintiéndose incómodas por lo que había sucedido el día anterior. Durante un rato nadie habló. Finalmente, Kurona rompió el silencio. Puedes olvidarte de lo que pasó ayer, murmuró. Claro, dijo Rayoma casualmente. No había planeado mencionarlo, pero que Kurona lo mencionara a ella misma parecía su forma de aliviar la tensión. Con esto volvieron a su charla habitual. Hoy es el último día de prácticas, dijo Kurona. Creo que debería felicitarte de antemano. No parecía del todo contenta. A pesar de su frustración, sabía que Rayoma los había superado desde el principio. Los resultados de hoy no cambiarían eso. La verdad es que no deberías preocuparte tanto por la clasificación, respondió Rayoma. Solo concéntrate en superar el día de hoy sin repetir el error de hace 2 días. Había dicho algo similar el día anterior, pero Kurona y Nashiro estaban dormidos en ese momento. Lo sé, no volveré a equivocarme, dijo Kurona con firmeza. A la entrada del Distrito 24, los internos se reunieron para su última tarea. Los acontecimientos del último día transcurrieron sin incidentes. Como de costumbre, Rayoma sobresalió y se desempeñó como el mejor de su clase. Lo estás escuchando en Novel Byte. A los ojos de Ui, la pasantía de Rayoma había sido prácticamente perfecta. En la sesión de evaluación, los miembros del Escuadrón Cero asignaron un puntaje a cada pasante. Como era de esperar, Ui, junto con Iwa Okuruiwa, le dieron a Rayoma puntuaciones perfectas. Después de promediar todas las puntuaciones, la calificación final de Rayoma fue 9,6, un resultado impresionante. Susuya Husou obtuvo 9,2, también una puntuación notable. La puntuación de Kurona se redujo a 8,0 debido a su error anterior, mientras que Nashiro obtuvo 9,0. Si Kurona no hubiera cometido un error el primer día, su puntuación probablemente habría sido igual a la de su hermana. Los otros dos pasantes varones rondaron los 6 o 7 puntos, apenas superaban la puntuación, pero aún era aceptable. Al final,
Todos habían superado el umbral requerido de 6 puntos, lo que los calificó como investigadores del CSG. Felicidades por aprobar, dijo Ui. ¿Vas a casa primero o prefieres ir directamente a la sede del Distrito 1 con nosotros? Me dirigiré a la sede ahora, respondió Ryoma sin dudarlo. Él fue el único que tomó esa decisión. Kurona y Nashiro tenían asuntos personales que resolver, y la puntuación de 9. 2 de Huzhou, a pesar de ser excelente, no lo calificaba para una ubicación inmediata en la sede. De acuerdo, dijo Ui. Vámonos. Una vez que Ryoma llegó a la sede del CSG, completó el proceso de registro oficial y recibió su título de investigador de segunda clase. Más importante aún, se le concedió formalmente la propiedad de su actual quinqué. Técnicamente, había sido una asignación temporal hasta ahora, pero ahora la daga era oficialmente suya. Debido a su excelente desempeño, a Ryoma también le prometieron un nuevo quinqué de su elección en un futuro cercano. Una vez cumplidos los trámites, a Ryoma se le concedió un merecido tiempo libre. Casualmente, el periodo de vacaciones coincidió con el próximo evento de firma de libros de Takazuki Senador. Ryoma no había olvidado su promesa de encontrarse con Kaneki Kanaji. Sin embargo, Rise insistió en acompañarlos, lo que complicó un poco las cosas. Cuando Ryoma llegó a Anteiku para encontrarse con Kaneki, Rise estaba justo a su lado. Kaneki, sin sorprenderse, lo saludó con una sonrisa incómoda. Entonces, ¿es esta tu novia?, preguntó Kaneki vacilante. Antes de que Ryoma pudiera responder, Rise respondió por él. Sí. Adoro a Ryoma sobre todo, dijo Rise con una sonrisa radiante. Ah. Entendido, dijo Kaneki, ahora visiblemente relajado. En el evento de firma, Ryoma vio a una pequeña niña caminando rápidamente junto a él. Unos momentos después, hizo una pausa y se volvió para mirarlo. Hola. La alegre muchacha que lo saludaba no era otra que Eto Yoshimura, o como la conocían sus fans, la aclamada autora Takazuki Senador. Capítulo 49, Autógrafo. Dado que se trataba de una reunión de fans de Takazuki-sen, no fue una sorpresa que Ryoma la encontrara aquí. Lo estás escuchando en Novel Byte. Sin embargo, lo que Ryoma no esperaba era que Eto Yoshimura lo saludara primero. Ryoma asintió en respuesta, reconociendo su saludo. Mientras tanto, Kaneki no sabía que la linda chica que estaba frente a ellos era el famoso autor Takazuki Senador. Por supuesto, a pesar de su apariencia juvenil, Eto tenía en realidad 24 años. Eto no le dijo mucho a Ryoma, solo un saludo rápido, antes de entrar para prepararse para el evento. ¿Esa chica era tu amiga? ¿O una compañera de clase?, preguntó Rise con curiosidad. Ninguno. Ella es Takazuki Senador. Me la encontré una vez por casualidad, explicó Ryoma. Espera. ¿Era Takazuki-sen? La expresión de Rise se tornó de sorpresa. Distaba mucho de la imagen que había imaginado. Basándose en los temas oscuros e intrincados de las novelas de Takazuki-sen, Rise siempre había asumido que el autor era un hombre mayor o una mujer madura, y mucho menos una chica menuda de sonrisa despreocupada. Ryoma, ¿hablas en serio? Ese era Takazuki-sen, exclamó Kaneki, sorprendido. Sí. La volverás a ver dentro, dijo Ryoma encogiéndose levemente de hombros. Efectivamente, cuando finalmente llegaron al frente de la fila, Kaneki vio a Takazuki-sen sentada en la mesa de firmas, la misma chica que había saludado a Ryoma antes. La fila para conocerla era larga, pero eso era típico en los eventos para fans. Afortunadamente, había muchos de sus libros en exhibición cerca, por lo que los fanáticos pudieron leer mientras esperaban. Cuando llegó el turno de Kaneki, mantuvo la conversación breve. Tímido y torpe, habló principalmente de lo que sentía por su escritura, demasiado avergonzado para adentrarse en temas ajenos con una desconocida. Después de Kaneki, fue el turno de Ryoma y Rise. Cuando se sentaron frente a Eto, ella saludó a Ryoma con una sonrisa familiar. Bueno, mira quién es. Nos volvemos a encontrar. El cabello de Eto colgaba suelto alrededor de su rostro, y su aspecto desordenado y descuidado sugería que había llegado corriendo sin molestarse en ordenar. Sí, parece que sí, respondió Ryoma casualmente. Y esta vez trajiste a una chica tan hermosa contigo, bromeó Eto, mirando a Rise. La verdad es que Eto se sorprendió al ver a Ryoma y Rise juntos. Aún recordaba la atrevida confesión de Ryoma a Rise semanas antes. En aquel momento, Eto asumió que Ryoma era un hombre muerto. Y sin embargo allí estaban, sentados uno al lado del otro como una pareja perfectamente feliz. ¿Qué pasó entre esos dos?, se preguntó Eto. No,
usted es la verdadera belleza aquí, señorita Takazuki, respondió Rise con una sonrisa encantadora. Tanto Rise como Eto intercambiaron sonrisas educadas, dando la impresión de una conversación amistosa. Por supuesto, Rise no tenía idea de quién era realmente Eto. Pero Eto sabía exactamente quién era Rise Kamishiro. ¿Y cómo se llaman?, preguntó Eto, inclinándose ligeramente hacia adelante. Ryoma Kanzaki. Rise Kamishiro. Se presentaron sin dudarlo, después de todo, Eto ya sabía sus nombres. Entendido, dijo Eto con una sonrisa. ¿Te gustaría un autógrafo? ¿O quizás algo más? Solo tu autógrafo, por favor, dijo Ryoma, sacando un libro que había traído consigo. Con una sonrisa casual, Eto firmó con su seudónimo, Takazuki-sen, en la portada. Los tres conversaron brevemente sobre las novelas de Eto antes de que Ryoma y Rise se levantaran para irse. Mientras se alejaban, Eto apoyó la barbilla en su mano y los observó alejarse, con un brillo travieso en sus ojos. Todavía están juntos, pero ¿por qué Rise no se lo ha comido todavía? Lógicamente, Rise ya debería haber devorado a Ryoma. Sin embargo, en lugar de ser una presa, Ryoma parecía haberse ganado su confianza, tal vez incluso su afecto. Algo no cuadra, pensó Eto. Todavía curiosa, volvió su atención al siguiente fan en la fila. Después de abandonar el evento, Kaneki decidió regresar directamente a casa, separándose de Ryoma y Rise. Hoy había sido un buen día para Kaneki, no solo había conocido a Takazuki-sen, sino que también había compartido sus pensamientos sobre su trabajo directamente con ella. Siempre imaginé a Takazuki-sen como, no sé, alguien completamente diferente, dijo Rise mientras caminaban de regreso. Sí, pero, ¿no sentiste nada inusual en ella?, preguntó Ryoma. Rise parpadeó. ¿Inusual? ¿Qué quieres decir? ¿No te diste cuenta? Es una ghoul. Rise se detuvo a mitad de paso y entrecerró los ojos. Un ghoul, murmuró sorprendida. Ni siquiera percibí su olor. Esa revelación la dejó atónita. Los sentidos agudizados de Rise eran excepcionalmente agudos, que no notara la presencia de Eto como ghoul era inaudito. Es una mitad ghoul por naturaleza, explicó Ryoma. Probablemente por eso es más difícil detectar su olor. Además, lleva tanto tiempo viviendo en sociedad humana que su olor se ha mezclado con el de ellos. Rise exhaló suavemente. De verdad que no me lo esperaba. Así es como escribe historias tan oscuras y retorcidas. Ahora todo tenía sentido. Para alguien como Eto, un demonio que creció escondido, obligado a soportar el sufrimiento de ambos mundos, esas emociones moldearían naturalmente su escritura. La mayoría de los necrófagos crecieron rodeados de tragedia. El simple hecho de nacer como necrófago se sentía como una maldición, como si su propia existencia fuera un error. En ese sentido, la dolorosa crianza de Eto no fue una excepción, aunque su pasado fue mucho más trágico que el de la mayoría. Capítulo 50. Pesca de información. Distrito 20, Cafetería Anteiko. Era un fin de semana y Kosaka Yoriko decidió visitar la cafetería donde trabajaba Kirishima Touka. Touka, ¿me das un café normal? Y que sea extra dulce, dijo Yoriko, sentándose en medio de la cafetería. ¿Yoriko? ¿Qué te trae por aquí de repente?, preguntó Touka sorprendida. Simplemente tenía ganas de verte, respondió Yoriko con una sonrisa. En verdad, Yoriko había elegido deliberadamente este fin de semana para visitarla, con la esperanza de conocer al chico que creía que le gustaba a Touka. Por lo que Yoriko había observado antes, ese chico parecía un estudiante, por lo que pensó que había una buena posibilidad de que estuviera aquí el fin de semana. ¿Está bien entonces? Touka sonrió cálidamente. Esta taza corre por mi cuenta. Ella realmente creía que Yoriko había venido solo a verla, sin saber el verdadero motivo de su amiga. Efectivamente, el verdadero objetivo de Yoriko era conocer a Kanzaki Ryoma. Sin embargo, Ryoma no estaba allí por el momento, ya había acordado pasar la tarde leyendo con Kaneki-kan. Mientras tanto, Rise Kamishiro se quedó en casa, hojeando perezosamente revistas de moda. Cuando Ryoma llegó al café, vio a Kaneki en una mesa cercana y se sentó a su lado. Ryoma-san, ¿has leído la colección de cuentos de Takazuki-sen?, preguntó Kaneki, sosteniendo un libro. Todavía no, respondió Ryoma. Deberías darle una oportunidad, dijo Kaneki, deslizando el libro por la mesa. Este está muy relacionado con el huevo de la cabra negra, es una lectura prácticamente imprescindible. Lo estás escuchando en Novel Byte. De acuerdo, asintió Ryoma. Siempre vale la pena dedicarle tiempo a escribir lo que escribe Takazuki.
Mientras tanto, Yoriko había estado esperando el momento adecuado para acercarse a Rayoma, pero al ver que estaba absorto en una conversación con Kaneki, se contuvo. En cambio, terminó charlando con Touka durante sus descansos. Pasaron las horas, pero Rayoma seguía concentrado en su conversación con Kaneki. Finalmente, Kaneki empacó sus cosas y se levantó para irse. Hasta luego, Rayoma. Sí, cuídate. Cuando Kaneki se fue, Rayoma también consideró regresar a casa. Pero antes de que pudiera levantarse, Yoriko se acercó y se sentó confiadamente frente a él. Hola, saludó alegremente. Hola, dijo Rayoma, con cara de confusión. Perdona, pero, ¿te conozco? Soy compañera de clase de Touka, explicó Yoriko. ¿Conoces a Touka, verdad? Touka. Rayoma negó levemente con la cabeza. Lo siento, no conozco a nadie con ese nombre. Como Touka nunca se había presentado directamente, Rayoma optó por lo seguro y fingió no conocerla. Después de todo, no eran precisamente cercanos. Yoriko parpadeó sorprendida. ¿Ni siquiera sabe el nombre de Touka? Es la linda camarera de allá, susurró Yoriko, mirando a Touka. Creí que se conocían. Yoriko había enfatizado la palabra lindo, con un tono burlón. Touka, que había estado observando desde detrás del mostrador, notó que Yoriko estaba sentada con Rayoma. Ella no pudo evitar sentirse incómoda. Cuando los ojos de Rayoma se encontraron brevemente con los de ella, el corazón de Touka dio un vuelco. ¿Oh no? ¿Está hablando de mí? La ansiedad de Touka aumentó cuando se dio cuenta de que la visita de Yoriko podría haber sido planeada desde el principio. He hablado un poco con ella, dijo Rayoma, encogiéndose de hombros. Pero no diría que la conozco bien. ¿Por qué lo preguntas? Bueno, sonrió Yoriko con picardía. Solo quería conocerte. Me llamo Kosaka Yoriko. Mucho gusto. Soy Kansaki Rayoma. Un placer conocerte también, respondió Rayoma cortésmente. Por cierto, ¿tienes novia?, preguntó Yoriko directamente. No, respondió Rayoma, sorprendido por la repentina pregunta. Ese fue el momento en el que Touka no pudo soportarlo más. Ella se apresuró a acercarse, su rostro apenas ocultaba su frustración. Yoriko, dijo Touka con una sonrisa forzada, ¿puedo hablar contigo un segundo? Yoriko sintió que Touka parecía un poco molesta, por lo que la siguió sin protestar. Mientras Yoriko se alejaba, Rayoma se sentó allí, todavía tratando de averiguar qué acababa de suceder. Las preguntas de Yoriko no parecían coqueteo, parecía más como si estuviera buscando información, para alguien más. ¿Estaba ella preguntando en nombre de Touka? No. Eso es ridículo, pensó Rayoma. Negó con la cabeza y decidió terminar su café antes de volver a casa. Touka. Escucha, susurró Yoriko emocionada una vez que se quedaron solas. Ese tipo no tiene novia. ¿Y qué importa eso?, gruñó Touka. Te lo dije, estás malinterpretando las cosas por completo. Claro, claro, sonrió Yoriko con suficiencia. Ah, y se llama Kansaki Rayoma. Seguro que tú tampoco lo sabías, ¿eh? Touka hizo una mueca ligeramente. No pregunté su nombre, murmuró. Exacto. Sonrió Yoriko. Ya deberías haber preguntado. TCH, no es asunto mío si tiene novia o no, refunfuñó Touka. Le estás dando demasiadas vueltas. Está bien, está bien. Supongo que entendí mal, bromeó Yoriko. Pero por la forma en que sonrió, estaba claro que no estaba convencida. Al menos ahora estaba satisfecha, la falta de novia de Rayoma era la respuesta que había estado esperando. Bueno, me voy, dijo Yoriko alegremente. Hasta luego, Touka. Sí, adiós. Touka vio a su amiga irse, sintiéndose aliviada y frustrada al mismo tiempo. ¿Por qué tenía que meter las narices en esto? Con un suspiro, Touka murmuró en voz baja para sí misma. Entonces, su nombre es Kansaki Rayoma. Capítulo 51, Espina. Al final de sus vacaciones, el nuevo compañero de Rayoma había sido asignado por el CCG. Recibió una notificación en su teléfono del trabajo, un teléfono plegable anticuado sin apenas funciones aparte de hacer llamadas. Acostumbrado a los smartphones, Rayoma encontró el dispositivo bastante flojo, pero cumplió su función. Su nuevo compañero era Ui Kori. Hoy, Rayoma se dirigía a la sede del CCG del primer distrito para reunirse con Ui, concretar su colaboración y recoger a su nuevo quinqué. Primer distrito, sede del CCG. Al llegar al salón del CCG, Rayoma vio a Ui esperándolo. Ui se sentó tranquilamente, levantando la mano a modo de saludo. A su lado estaban Yeisho e Yeiairu,
parientes lejanos que compartían apellido, pero no eran hermanos. Rayoma, seguro que ya te enteraste. A partir de hoy, somos compañeros, declaró Ui con frialdad. Aunque Ui era miembro del Escuadrón Cero de élite, eso no le impedía aceptar misiones estándar. El Escuadrón Cero solo se reunía para misiones críticas. Entendido. Cuento contigo a partir de ahora, señor Ui, dijo Rayoma cortésmente. No hay necesidad de ser tan formal, respondió Ui. Según las órdenes, investigaremos a un ghoul de Rangua con nombre en clave llena en el Distrito 19. Normalmente, esta misión sería difícil para un investigador novato, pero para ti, dudo que sea un problema. Rayoma asintió sin hacer comentarios. Como mencionó Ui, los ghouls de Rangua solían ser el objetivo, como mínimo, de investigadores veteranos. Los investigadores novatos, normalmente de segunda o tercera clase, estaban muy por debajo de ese nivel. Enfrentarse solo a un Rangua sería como retar a un oponente de varios niveles superiores. Por ejemplo, los necrófagos de rango S, considerados formidables incluso para los estándares del CCG, generalmente requerían miembros del Escuadrón Kings, investigadores especiales asociados o más fuertes para manejarlos. Los necrófagos de rango SS podían rivalizar con los investigadores especiales en fuerza y a menudo requerían que varios agentes de alto nivel trabajaran juntos para someterlos. En cuanto a los necrófagos de rango SSS, no existían protocolos de combate estándar para manejarlos. Incluso con múltiples desventajas, el CCG apenas había logrado someter al búho tuerto. Cuando Yoshimura Kusen fue derrotado, ya estaba debilitado, no se había alimentado de carne humana fresca en años, su Kakuhou era más pequeño que en su mejor momento y la edad había afectado sus habilidades. Además, Kusen se contuvo voluntariamente durante el combate, evitando golpes fatales contra los investigadores y rechazando la oportunidad de recuperarse devorando a los heridos. Si hubiera luchado con todas sus fuerzas, el resultado de la incursión Anteiku podría haber sido muy diferente. Si Kusen hubiera matado a Kuroiwa Shinohara durante su encuentro anterior en la base del árbol Aogiri, el resultado de la guerra habría cambiado drásticamente. Dicho esto, la incursión Anteiku en sí misma nunca tuvo como objetivo una verdadera misión de exterminio, fue parte de un plan cuidadosamente coordinado, ideado por Kisou Arima y Eto Yoshimura. Sin importar cuán formidable hubiera sido Kusen, la intervención de Arima garantizó que la batalla se desarrollara según lo planeado. En resumen, la brecha de fuerza entre un ghoul de rango SSS e incluso los investigadores especiales más fuertes era asombrosa. La abrumadora habilidad de Arima había establecido un estándar poco realista, ni siquiera otros investigadores especiales podían igualarlo. Primero terminemos el papeleo, indicó Ui. Tengo otros asuntos que atender más tarde. Como aún no has reclamado a tu Kinke, le pediré a Shio y Airu que te lleven al laboratorio del CCG después. Entendido, dijo Rayoma. Lo estás escuchando en Novel Byte. Por cierto, intervino Shio, debería seguir llamándote Rayoma-san o usar ahora Kansaki de segunda clase. Está bien cualquiera de los dos, respondió Rayoma con indiferencia. Entonces me quedaré con Rayoma-san, me parece más amigable de esa manera, dijo Shio con una sonrisa. Como de costumbre, la vivaz energía de Shio contrastaba fuertemente con el comportamiento tranquilo de Airu, quien simplemente se quedó parado, observando en silencio. Una vez completado el papeleo, comenzó el papel de Rayoma como investigador oficial del CCG. Esta recompensa provino de la decisión anterior de Rayoma de saltarse la academia e ingresar directamente al CCG. Una vez terminados sus asuntos, Ui se disculpó para atender otros. Mientras tanto, Shio y Airu llevaron a Rayoma al laboratorio experimental del CCG. Aunque llevaba el nombre CCG, el laboratorio en sí estaba dirigido por el Instituto Alemán de Investigación Ghoul, GFG, la organización responsable del desarrollo de Kinkes. Para Rayoma, esta fue su primera visita al laboratorio del CCG. Con Shio y Airu como guía, recorrer las instalaciones fue muy sencillo. En poco tiempo, Rayoma llegó a la habitación designada, donde un técnico le entregó una elegante maleta plateada. Acompáñenme a registrar sus datos biométricos, indicó el técnico. El maletín Kinke está cerrado con seguridad biométrica, una vez registrados, solo ustedes podrán acceder. El escaneo de huellas dactilares fue solo el punto de partida. El sistema también permitía el reconocimiento de la palma de la mano e incluso el reconocimiento facial, garantizando un acceso rápido y confiable en caso de emergencia. Después de registrar sus datos, Rayoma abrió la maleta para inspeccionar su nueva arma. Dentro yacía una espada de hoja gris, con un filo dentado que parecía dientes de tiburón. Su peso y textura eran muy diferentes a los de una espada común. Lo llamaré Zorn, declaró Rayoma.
Con el centro comercial del sistema desbloqueado, Ryoma recordó haber visto la función en el panel del sistema antes, aunque no sabía cómo activarla. Ahora que por fin estaba disponible, no perdió tiempo en comprobarlo. Con un pensamiento, Ryoma abrió el centro comercial del sistema. Lo estás escuchando en Novel Byte. Producto 1, mascarilla con efecto remolino. Detalles, la máscara que usa Uchiha Obito al posar como Uchiha Madara. Su uso aumenta su poder general en un 10%, incluyendo la habilidad física, la destreza ocular, la fuerza del ninjutsu, las reservas de chakra y los efectos de las células Hachirama. Precio, 10 puntos de fusión. Producto 2, guadaña. Detalles, un arma combinada con el Uchiha Gunbai, a menudo usada como muleta. A pesar de su modestia, posee un poder tremendo, mucho mayor que un Kinke estándar de rango B. Precio, 100 puntos de fusión. Producto 3, abanico Uchiha, Gunbai. Detalles, elaborado a partir de las ramas del árbol de Dios, este abanico indestructible posee la habilidad modificada reflejo Uchiha, que absorbe los ataques, los convierte en energía eólica y los rebota contra el enemigo, adaptada a la mecánica de este mundo. Su poder rivaliza con el de un Kinke de rango SSS. Precio, 500 puntos de fusión. Aunque solo había 3 artículos disponibles, cada uno parecía excepcionalmente valioso. La máscara espiral se destacó como la más rentable, un aumento de poder del 10% por solo 10 puntos. Mientras tanto, la guadaña y el Gunbai eran mucho más caros. Ambos eran indudablemente poderosos, pero Ryoma sabía que aún no podía permitírselos. Con 303 puntos restantes, Ryoma decidió comprar primero la máscara espiral. Los demás objetos podían esperar, por ahora, su prioridad era avanzar en su fusión al nivel 3. Una vez que su Sharingan evolucionara al Manjikyo Sharingan, su fuerza general se dispararía. La máscara remolino apareció inmediatamente en la lista de equipo de Ryoma. Equipo, máscara giratoria, Kinke Zorn de rango B, Kinke Iruko de rango B, 1/76. Con un pensamiento, Ryoma pudo invocar la máscara directamente en su mano. Sin embargo, resistió el impulso, había demasiada gente alrededor en ese momento. ¿Lo llamas, Zorn? Bien, dijo el técnico, cerrando el estuche del Kinke de Ryoma. Este Kinke es de tipo Koukaku, ideal para principiantes, ya que está equilibrado tanto en ataque como en defensa. La versatilidad del tipo Koukaku se reflejaba en su forma Kinke. Sin especializarse en ataque ni defensa, ofrecía un rendimiento consistente en todos los aspectos, ideal para investigadores que aún se afianzaban. Aunque Ryoma había eliminado varios necrófagos durante su misión en el Distrito 24, el laboratorio del CCG solo había creado un Kinke para él. Eso no era inusual. Los Kinkes eran difíciles de dominar y la mayoría de los investigadores tenían dificultades para utilizarlos por completo. Solo élites excepcionales como Kiso Arima podían manejar múltiples Kinkes con eficacia, e incluso entonces, su maestría era excepcional. Por supuesto, los Kinkes como Ie Kisai y Narukami, diseñados a partir de numerosos fragmentos de Kakuhou, eran una clase propia. Con su nuevo Kinke asegurado, Ryoma abandonó el laboratorio experimental del CCG llevando la maleta que contenía a Zorn. Cuando estés en una misión, lleva siempre contigo el estuche de Kinke, aconsejó Sio. Puedes camuflarlo si es necesario. Recuerdo que Arima solía llevar su Kinke en un estuche de violín, eso le ayudaba a evitar a los necrófagos alarmantes mientras investigaba. Gracias por el consejo, respondió Ryoma. Mañana irás al Distrito 19 con Ui, ¿verdad? Ya que tenemos tiempo hoy, ¿por qué no salimos un rato?, sugirió Sio. Claro. Parece que el Escuadrón 0 no está muy ocupado ahora mismo, respondió Ryoma con una sonrisa. La verdad es que normalmente es así, se rió Sio. El Escuadrón 0 rara vez se ocupaba de casos menores. Dedicaba la mayor parte de su tiempo a investigar el Distrito 24, participando en prolongados enfrentamientos con el árbol Aojiri. Sin embargo, dado que Arima era el verdadero rey tuerto, sus esfuerzos por retrasar la destrucción total del árbol Aojiri por parte del CCG formaban parte de su plan oculto. En ese momento, Sio se volvió hacia Airu. ¿Y tú, Airu? ¿Te unes? Claro, dijo Airu con una leve sonrisa. Paseando por las calles, Ryoma y los demás evitaban llevar sus estuches de Kinke a la vista. En cambio, llevaban Kinkes ligeros y portátiles, como dagas y espadas cortas, ocultos. Aunque el primer distrito era caótico, los necrófagos rara vez atacaban a plena luz del día debido a la presencia de numerosos agentes del CCG estacionados en toda el área. Su salida fue relajada, solo un paseo tranquilo y algunos postres por el camino. Nada especial. Sin embargo, Ryoma no pudo evitar notar que Airu lo miraba de vez en cuando.
Ella me está observando. Él sabía exactamente por qué, Arima. Airo había sido alumno de Arima y le tenía un profundo respeto. Naturalmente, prestaba mucha atención a cualquiera que le interesara. Efectivamente, Ryoma sorprendió a Airo estudiándolo nuevamente. Simplemente actúa con naturalidad, pensó Ryoma, fingiendo no darse cuenta. Me he asociado con un investigador casi especial del Escuadrón Cero, y mañana nos dirigiremos al Distrito 19 para investigar a los necrófagos. Después de regresar a casa esa noche, Ryoma le explicó su situación a Rise Kamishiro. Dijiste que la familia Wasu ha criado a muchos mitad humanos, ¿verdad? Y sus habilidades físicas superan con creces las de la gente común. Me pregunto, ¿podría Arima Kisou, el supuesto investigador más fuerte del CCG, ser también mitad humano? Preguntó Ryoma. Sí, respondió Rise con naturalidad. Y es más que eso. El tono de Rise se tornó serio. También es el encargado de la limpieza de V. Probablemente también haya muchos mitad humanos en el Escuadrón Cero bajo su mando. Precisamente por eso tienes que tener cuidado, advirtió Ryoma. Si Arima se entera de ti, las cosas podrían complicarse rápidamente. Ryoma no solo especulaba, sabía, por la línea temporal original, que la familia Wasu acabaría enviando a Arima a capturar a Rise. Su padre adoptivo, Kamishiro Chika, había muerto a causa de esta persecución. Aunque Arima a menudo parecía flojear, especialmente en su prolongado juego del gato y el ratón con el árbol Aogiri en el Distrito 24, Ryoma sabía que no era así. Arima nunca pasaba por alto órdenes cruciales. Si descubrían a Rise, Arima la eliminaría sin dudarlo para evitar sospechas de la familia Wasu y de V. Entendido, murmuró Rise, con un tono ligeramente molesto. Tú eres quien debería cuidarse las espaldas. Sí, rió Ryoma. Aún percibía la preocupación en su voz. Tokio, Distrito 19. Ryoma vestía ropa informal, mientras que Ui Kori vestía un traje formal en lugar de su típico uniforme de investigador blanco. Ambos llevaban maletas quinqué camufladas, maletas especiales diseñadas con cerraduras biométricas que podían expulsar el quinqué en segundos si era necesario. Según informes, Iena ha sido responsable de más de una docena de muertes confirmadas, posiblemente más. Recientemente, causó más de 5 bajas, lo que elevó su nivel de amenaza a rango A. De camino a la sucursal del Distrito 19 del CCG, Ui informó a Ryoma sobre los detalles de la misión. Se cree que el Kagune de Iena es un Koukaku. Es poderoso, pero como la mayoría de los tipos de Koukaku, es relativamente frágil. Se le ve con frecuencia por. A pesar de llegar a la sala, no iniciaron la investigación de inmediato. Primero, tuvieron que informar a la sucursal local, de lo contrario, el CCG no reconocería oficialmente su actividad. Dentro de la sucursal del Distrito 19, todos los investigadores saludaron a Ui con respeto. Vicecapitán Ui. Su presencia llamó la atención de inmediato. Como vicecapitán del Escuadrón Cero y una estrella en ascenso en la unidad de Arima, la reputación de Ui era bien conocida en todo el CCG. Mientras tanto, Ryoma pasó desapercibido, un novato desconocido que acababa de unirse. Unos momentos después, apareció un rostro familiar, un hombre de pelo blanco, rasgos marcados, postura encorvada y un estuche quinqué colgado del hombro. Mado Kureo. La mirada de Ryoma se agudizó. Detrás de Mado estaba Amon Koutaro. Mado, y Amon. Ryoma se dio cuenta inmediatamente hacia dónde se dirigía esta línea de tiempo. Mado de primera clase, Amon de primera clase, saludó Ui. Mado miró a Ryoma. ¿Es este tu nuevo compañero? Se ve decente. Es un tipo sólido, respondió Ui. Tuvo un desempeño impresionante durante sus prácticas. Ryoma se presentó con calma. Soy Kansaki Ryoma, recién nombrado investigador de segunda clase. ¿De segunda clase, dijo Mado con una sonrisa. Trabaja duro, podrías convertirte en un excelente investigador algún día. Con eso, Mado y Amon continuaron su camino. A pesar de su comportamiento informal, Ryoma conocía la reputación de Mado, un investigador experimentado que era conocido por sus tácticas despiadadas cuando se enfrentaba a los Ghouls. Sin embargo, con sus subordinados, Mado era profesional y confiable, un veterano experimentado que se tomaba en serio su mentoría. Pero, si esta línea de tiempo coincide con los eventos originales. Ryoma frunció el ceño. Mado probablemente estaba investigando a la familia Fueguchi, una pacífica familia de Ghouls cuyo trágico destino impactó profundamente la aventura de Kaneki-kan. Por supuesto, este evento desencadenaría una misión. Ryoma sopesó sus opciones. Su propia misión de investigación ya era bastante exigente, intentar compaginar ambas situaciones sería arriesgado.
Detener a Gekko y a Mado simultáneamente no sería fácil. Si bien Gekko era brutal, la experiencia de Mado también lo hacía increíblemente peligroso. A pesar de estar clasificado como primera clase, la fuerza real de Mado rivalizaba con la de un investigador cuasi especial. Después de todo, Mado había logrado someter a Kirishima Arata, un recolector de cadáveres de la SS, una hazaña que le avalaba un ascenso. Sin embargo, rechazó el rango, creyendo que los investigadores de clase especial se enfrentaban a demasiadas restricciones burocráticas. Esta dedicación al trabajo de campo fue la razón por la que el asesinato de Mado por parte de Touka elevó instantáneamente su índice de amenaza a clase S, el nivel estándar para alguien capaz de derrotar a un investigador de clase especial. Si Ryoma interfería para proteger a Fueguchi Inami y Fueguchi Ryoko, se arriesgaría a exponerse. El CCG tenía tolerancia cero con los investigadores que protegían a los Ghouls, era una violación directa de la ley de contramedidas para Ghouls. Aunque odie esa ley, no puedo arriesgarme a hacer movimientos imprudentes. Por ahora, Ryoma dejó ese dilema a un lado. Tenía su propia misión en la que centrarse, rastrear a la hiena, un Ghoul de rango A. Lo estás escuchando en Novel Byte. Después de registrarse en la sucursal del CCG, Ryoma y Ui comenzaron su investigación. Su objetivo se había ganado el apodo de hiena debido a su hábito de usar una máscara parecida a la de una hiena, similar a como Touka era conocido como conejo. Mantengamos el silencio por ahora, ordenó Ui. Nos mezclaremos con los lugareños, no hay necesidad de llamar la atención. Estén atentos a cualquier cosa inusual. Ryoma asintió. Incluso sin activar su Sharingan, su percepción mejorada le daba una clara ventaja sobre los investigadores comunes. No tardó mucho en detectar algo sospechoso. Señor Ui, susurró Ryoma. ¿Ese hombre de ahí, ve las manchas amarillentas en su manga? Parecen residuos de grasa corporal. Ui siguió la mirada de Ryoma, entrecerrando los ojos. Buen ojo, murmuró Ui. Vayamos con cuidado, quizá hayamos encontrado a nuestra hiena. El hombre que Ryoma había visto era alto y delgado, vestido con un abrigo negro. A primera vista, no parecía diferente de los transeúntes que lo rodeaban. Sin embargo, la tenue mancha amarilla en la espalda de su ropa llamó la atención de Ryoma, un detalle demasiado pequeño para que la mayoría lo notara, pero la perspicacia de Ryoma lo hizo notar. No era una mancha común. Ya fuera de grasa animal o, más preocupante aún, de grasa humana, bastaba para levantar sospechas. ¿En serio? Vamos a seguirlo. Intenta no llamar la atención, susurró Ui. Ambos hombres mantuvieron la distancia mientras seguían al sospechoso. Después de un rato, el hombre de negro entró en un callejón estrecho. Aún más sospechoso. Mantente alerta, murmuró Ui. Ryoma tomó la delantera, avanzando con cautela. En cuanto dobló la esquina, 3 escamas dentadas se dirigieron hacia su frente, veloces y letales. Su Sharingan cobró vida. El resplandor rojo de su Sharingan de 3 Tomoe parpadeó brevemente en sus ojos, y en ese instante, el ataque pareció ralentizarse. La trayectoria de las escamas se volvió nítida, como ver fotogramas de una película a cámara lenta. Predicción. Con un paso lateral, Ryoma evitó por poco el ataque entrante. Las escamas se retrajeron ligeramente, el Kagune del atacante pertenecía inequívocamente a un usuario de Koukaku. A juzgar por su estructura y patrón, Ryoma no tuvo ninguna duda, se trataba de hiena. Ryoma, resonó la voz aguda de Ui. Reaccionando con rapidez, Ui activó el mecanismo de su maleta. 2 maletas Kinke salieron disparadas, una de las cuales aterrizó a los pies de Ryoma. Atrapándolo con una mano, Ryoma dejó que su Sharingan se desvaneciera. Revelárselo a Ui aún no era una opción. El Kinke se despegó en su agarre, la familiar hoja de Zoon ahora brillaba en su mano. Lo estás escuchando en Novel Byte. Frente a él, Hiena lo miraba fijamente desde debajo de su máscara de Ghoul, que tenía la forma de una hiena gruñendo. Ya fallaste, gruñó Hiena. Su voz era baja y gutural. Al darse cuenta de que su ataque furtivo había sido frustrado, Hiena supo que estos no eran solo novatos promedio del CCG. Se dio la vuelta para huir, pero Ryoma no estaba dispuesto a permitir que eso sucediera. Antes de que Hiena pudiera retraer su Kagune, Ryoma giró su muñeca y empujó a Zoon hacia un lado, ensartando al Kagune que se retraía antes de que pudiera escapar. Los fragmentos dentados del Koukaku se astillaron bajo la espada del Kinke, bloqueando a Hiena en su lugar. Maldita sea, maldijo Hiena, tirando de su Kagune inmovilizado. No va a pasar. Ryoma ajustó su agarre, giró la hoja hacia abajo y la clavó profundamente en el suelo de concreto, sujetando efectivamente el Kagune de Hiena en su lugar. El rostro de Hiena se retorció de pánico.
A pesar de luchar con todas sus fuerzas, Sukagune quedó atrapado bajo la espada de Rayoma. En ese instante, Rayoma se precipitó hacia adelante. Su talón se levantó con una patada circular alta, golpeando a Yena directamente en el cráneo. La cabeza del ghoul se sacudió hacia un lado, pero su resistente cuerpo resistió el golpe, se tambaleó, aturdido, pero aún consciente. TSK, la resistencia de los ghouls es realmente un dolor de cabeza, murmuró Rayoma. Pero no había terminado. Desenvainando su quinqué de repuesto, la daga le echó uno diagonal 76, Rayoma voló rápidamente en círculos tras Yena. Con precisión sincronizada, clavó la hoja en la base del Kagune de Yena, cortando su punto de conexión. ¡Ah! El ghoul aulló de dolor y su cuerpo se tambaleó. En ese momento llegó Ui. En su mano sostenía su quinqué de rango A, Kura no Saba. Su forma de lanza brilló cuando Ui activó su mecanismo, la lanza se dividió en hojas flexibles y segmentadas, semejantes a fragmentos de hielo. Con un poderoso golpe, el quinqué de Ui atravesó el cuello de Yena. La sangre salpicó y la cabeza cortada del ghoul rodó por el pavimento. Incluso con la regeneración de un ghoul, la decapitación era fatal. Sumada a sus heridas previas, Yena no tenía ninguna posibilidad. Bien hecho, elogió Ui. ¡Qué rápido! Sinceramente, tus reflejos no son los que esperaría de un investigador novato. Esta misión fue más fácil contigo. Miró hacia abajo al Koukaku ahora expuesto. Parece que su Kagune está intacto. Eso debería cumplir con los requisitos para crear un nuevo quinqué. Pronto podrías optar a un arma de rango A. Suena bien, respondió Rayoma asintiendo. En realidad, le importaba poco conseguir un quinqué más fuerte ahora mismo. Su mente estaba en algo mucho más urgente, el destino de la familia Fueguchi. Si los eventos siguieron la línea de tiempo original del manga, se suponía que Heko, Yamori, mataría a Fueguchi Asaki, el padre de Inami. Sin embargo, siempre existía la posibilidad de que Mado Kureo, que estaba en la zona, pudiera alterar esos acontecimientos. Si Fueguchi Asaki todavía estaba vivo, Rayoma sabía que tenía la oportunidad de intervenir. Capítulo 55, arruinando el plan de emboscada del CCG. Poco después, un equipo de investigadores asistentes llegó para asegurar la escena. Los investigadores auxiliares eran personal no combatiente, encargados esencialmente de la limpieza, la recolección de pruebas y trabajos ocasionales. A diferencia de los investigadores de segunda clase, que podían enfrentarse a necrófagos de rango B, o de los investigadores de tercera clase, que apenas podían con las amenazas de rango C, estos asistentes carecían de capacidad de combate. Ui de primera clase. ¿Y quién es este? El equipo reconoció a Ui Kori pero miró con curiosidad a Rayoma. Simplemente sigue el procedimiento, ordenó Ui. El equipo comenzó a recolectar el cuerpo de Yena, limpiando las manchas de sangre y reuniendo evidencia para transportarla de regreso al laboratorio del primer distrito del CCG para su posterior análisis. Con la situación bajo control, Ui le dio a Rayoma algunas palabras de aliento antes de dirigirse a presentar su informe. Rayoma vagaba por las calles del distrito 19, pero su mente estaba concentrada. Su verdadero objetivo era localizar la clínica de la familia Fueguchi. Sabía que la familia Fueguchi dirigía una clínica conocida en la zona, pero desconocía su ubicación exacta. Por suerte, la reputación de la clínica le favoreció, tras preguntar a algunos lugareños, rápidamente reunió suficiente información para localizarla. La clínica del Dr. Fueguchi era conocida por su trato amable. Los pacientes lo describían como diligente, paciente y compasivo, una bondad poco común que finalmente lo convirtió en blanco de ataques. Fueguchi Asaki era uno de los pocos ghouls que realmente evitaba dañar a los humanos. Desafortunadamente, esa bondad le costaría la vida, todo porque Heko, Yamori, creía que Fueguchi había estado cooperando con los investigadores del CCG. Rayoma apretó con más fuerza su maleta quinqué. Tenía que actuar rápido. A medida que Rayoma se acercaba a la clínica, redujo el paso y examinó cuidadosamente el área. Lo estás escuchando en Novel Byte. Tal como lo esperaba, dos figuras estaban ocultas en las sombras, Mado Kureo y Amon Koutaro. Ya están en posición, igual que antes. Rayoma fingió no notarlos y continuó caminando tranquilamente hacia la clínica. Espera, ¿es Kansaki Rayoma? Amon frunció el ceño con sorpresa cuando vio a Rayoma dirigiéndose directamente a la clínica. ¿Qué está haciendo aquí? Tranquilo, Amon, dijo Mado en voz baja, sin dejar de observar a Rayoma. Tiene sangre. Probablemente acaba de acabar con un ghoul. Seguro que está aquí para recibir tratamiento. Pero si Heko lo ve. No lo hará, interrumpió Mado. Un investigador herido no basta para asustar a ese cabrón.
Amon respiró profundamente, recordándose a sí mismo que debía confiar en la experiencia de su mentor. Dentro de la clínica, Fueguchi Asaki se detuvo sorprendido cuando Rayoma entró. La mirada de Asaki se fijó de inmediato en el maletín quinqué que Rayoma sostenía. Su expresión se endureció, no por temor a sí mismo, sino por preocupación por su familia. El investigador frente a él no era uno de los rostros familiares como Mado o Amon. Era alguien nuevo. Fueguchi conocía el plan de emboscada del CCG, debían interceptar a Gekko. Pero ahora, con un investigador desconocido en el lugar, temía que su cobertura estuviera en peligro. La clínica no estaba ocupada, solo un paciente humano estaba siendo tratado, mientras que la esposa de Fueguchi, Rayoko, y su hija, Inami, ya se habían ido a esconder al Distrito 20. Fueguchi se tragó su ansiedad y regresó con su paciente. Rayoma se sentó en silencio en la sala de espera, colocando con naturalidad su maleta quinqué a sus pies. No dijo nada, manteniendo una presencia discreta, pero sus sentidos permanecieron alerta. Unos momentos después, la puerta se abrió. Un hombre alto entró, cabello rubio platino, una nariz aguileña prominente y una mueca maliciosa se extendía por su rostro. Gekko Yamori. El infame demonio de clasificaciones entró, vestido con su característica chaqueta de cuero y con una mano metida despreocupadamente en el bolsillo. Su mirada penetrante recorrió la sala. Sus ojos se posaron brevemente en Rayoma, notando la maleta quinqué a sus pies. Pero Yamori no estaba preocupado. Un investigador solitario y herido no representaba ninguna amenaza para él. Ignorando por completo a Rayoma, Yamori caminó hacia el paciente, un civil al azar que estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. La mano de Rayoma se metió instintivamente en el bolsillo de su chaqueta. Con un movimiento de muñeca, arrojó su daga quinqué, sanguijuela 1 diagonal 76, directamente a la cabeza de Yamori. Cache. Yamori ladeó la cabeza justo a tiempo. La espada pasó zumbando, rozándole la oreja antes de incrustarse en la pared. El rostro de Yamori se ensombreció. Extendió la mano y rozó con los dedos el fino hilo de sangre que le corría por la oreja. Estaba de buen humor hoy, gruñó Yamori, curvando sus dedos hasta que sus nudillos crujieron audiblemente. Y simplemente tuviste que arruinarlo. La sonrisa depredadora que se extendía en su rostro prometía violencia. Fueguchi Asaki empezó a sudar frío. Sabía exactamente lo que se avecinaba, y ahora, gracias a las acciones de Rayoma, el delicado plan de emboscada estaba al borde del colapso. Capítulo 56, Gekko huye. Rayoma se levantó de su asiento, con el rostro sereno e indescifrable. Con un movimiento de muñeca, su maleta quinqué se despegó, transformándose en la hoja gris y afilada conocida como espina. Había venido sabiendo que este enfrentamiento era inevitable. Fueguchi Asaki seguía vivo, la línea temporal se había inclinado a su favor, pero Yamori tenía que ser detenido. Un paciente humano cercano, presa del pánico por la creciente tensión, corrió hacia la puerta. Desafortunadamente, su ruta de escape le exigía pasar peligrosamente cerca de Yamori. Pero Yamori apenas le dirigió una mirada. La sonrisa torcida del ghoul se amplió, ahora su atención estaba únicamente en Rayoma. Qué lástima que no seas un ghoul, se burló Yamori. Podría haberme divertido mucho contigo. Sus dedos crujieron ruidosamente mientras flexionaba los nudillos. Luego se abalanzó. Yamori ni siquiera se molestó en activar su Kagune, su fuerza física bruta era suficiente para dominar a la mayoría de los humanos. Su puño se disparó hacia el cráneo de Rayoma como un martillo. Pero el Sharingan de Rayoma cobró vida. El potente puñetazo, que pretendía aplastarle la cabeza, pareció ralentizar su visión. La percepción mejorada de Rayoma reveló cada movimiento, el ángulo del hombro de Yamori, la tensión de los músculos de su brazo, el cambio de postura. Demasiado lento. Rayoma se agachó a un lado, y el puñetazo de Yamori rozó su cabello. En ese mismo instante, Rayoma giró la muñeca y clavó a Zorn en el abdomen de Yamori. Yamori se tambaleó ligeramente. TCH. Miró la espada clavada en su estómago y sonrió. ¿Eso es todo? Se burló Yamori. Ignorando la herida, Yamori giró ambas manos hacia la garganta de Rayoma. Pero Rayoma ya se movía. Tiró de Zorn para liberarlo, y la hoja dentada desgarró la carne de Yamori al salir. La sangre salpicó el suelo. Tú. Gruñó Yamori, agarrándose el costado. Su sonrisa desapareció, reemplazada por una furia latente. Eso es todo, bromeó Rayoma con tono frío. Te arrepentirás de eso. Con un gruñido furioso, el Kagune de Yamori estalló, dos zarcillos Koukaku afilados y cubiertos de espinas brotaron de su cintura. El Kagune púrpura, similar a una armadura, estaba erizado de púas letales.
El rostro de Fueguchi Asaki palideció. Sabía que esto era solo una fracción del verdadero poder de Yamori. Esto no está bien, murmuró Asaki en voz baja, mirando nerviosamente hacia la entrada de la clínica. ¿Dónde están Mado y Amon? El Kagune de Yamori atacó con violencia. Un zarcillo se lanzó hacia adelante como una lanza, mientras que el otro se abrió paso, dirigiéndose hacia el costado de Rayoma. Rayoma apenas logró desviar el primer golpe con espina. Giró el cuerpo, esquivando por poco el segundo ataque, pero las afiladas púas del Kagune le alcanzaron la manga, destrozando la tela. Hizo una mueca. Cerca, demasiado cerca. En un intento de contraatacar, Rayoma golpeó uno de los zarcillos Kagune de Yamori con Zoon, con el objetivo de cortarlo. Sonido metálico. La hoja apenas dejó un rasguño. ¡Maldición! Su Kinke no era lo suficientemente poderoso. Zoon era un arma de rango B, incapaz de enfrentarse al poderoso Koukaku de Yamori, un Kagune lo suficientemente resistente como para rivalizar con los Kinkes de rango S. Los dedos de Rayoma hormiguearon por el impacto, pero apretó los dientes y siguió moviéndose. Voy a disfrutar rompiéndote, se burló Yamori, sonriendo maliciosamente. Sus ataques se volvieron más rápidos, su Kagune atacaba desde múltiples ángulos. Rayoma paraba y esquivaba, pero la presión aumentaba. Si Yamori activaba su estado completo de medio Kakuja, Rayoma sabía que las cosas se saldrían de control. Lo estás escuchando en Novel Byte. Entonces, por fin. Yamori. Mado Kureo y Amon Koutarou irrumpen en la clínica mientras sostienen a Kinkes en sus manos. Mado manejaba su característico Kinke en forma de paraguas, mientras que Amon llevaba Dojima medio, una enorme varilla de metal reforzada para mayor durabilidad. TCH. Yamori hizo una mueca. Sabía que esta era una pelea que no podía ganar. En un instante, Yamori atacó con su Kagune a Mado y Amon. Mado respondió de inmediato, abriendo de golpe su paraguas Kinke para interceptar el ataque. Pero la fuerza bruta de Yamori atravesó al Kinke reforzado, partiendo el arma por la mitad. Maldita sea, maldijo Mado. Yamori presionó hacia adelante, pateando a Kinke de Amon a un lado antes de pasar junto a ambos. Vuelve aquí. Rugió Amon, recuperando el equilibrio y persiguiéndolo. Pero Yamori ya se había ido, su poderosa figura se desvaneció en la calle. Mado suspiró profundamente, agarrando los restos rotos de su Kinke. Ese bastardo es más peligroso de lo que pensábamos, murmuró. Amon frunció el ceño. No puedo creer que lo hayamos dejado escapar. Rayoma, todavía sujetando a Zoon, no dijo una palabra. Sabía que acorralar a Yamori corría el riesgo de desencadenar su transformación en Kakuja. En ese momento, dejarlo retroceder era la mejor solución. ¿Estás bien?, preguntó Mado, mirando a Rayoma. Sí, respondió Rayoma. Gracias por el apoyo. Eso fue una imprudencia, murmuró Mado. Tienes suerte de que no te mataran. Rayoma sonrió levemente. Sabía que llegarías a tiempo. Mado resopló y luego se giró hacia Fueguchi Asaki. Doctor Fueguchi, ¿se encuentra bien? Estoy bien, dijo Asaki con voz temblorosa. Gracias, por salvarme. Deberías agradecerle al novato, dijo Mado, señalando a Rayoma con el pulgar. Él te dio tiempo. Asaki le dirigió a Rayoma una mirada de agradecimiento. Gracias. Rayoma ofreció un pequeño asentimiento. Pero por dentro sabía que esto no había terminado. Yamori todavía está ahí afuera, y ahora está enojado. Justo cuando Amon Koutarou estaba a punto de continuar persiguiéndolo, se dio cuenta de que Gekko ya había desaparecido sin dejar rastro. Maldita sí. Se escapó otra vez. Maldijo Amon, frustrado. Está bien, Amon. De todas formas, no íbamos a atrapar a Gekko, dijo Mado Kureo con calma. El Kinke de Mado había resultado dañado en el encuentro anterior, una clara señal de que la fuerza de Gekko era mucho mayor de lo esperado. Claro, este era solo uno de los Kinkes más comunes de Mado, así que su destrucción no le preocupó demasiado. Tenía muchos otros. El verdadero error fue subestimar a Gekko desde el principio. Sí. Murmuró Amon, tranquilizándose. Deberíamos agradecerle a Kansaki por darnos una idea clara de la fuerza de ese Ghoul. Sin él, podríamos haber estado en peligro. Mado desvía su mirada hacia Kansaki Rayoma. El novato lo había sorprendido. Luchar contra un Ghoul para adultos como Gekko y salir ileso no era algo que cualquiera pudiera lograr. Este chico no era cualquiera. ¿Sería posible que fuera del mismo lugar que esa persona? De acuerdo. Gracias, Kansaki, añadió Amon con sinceridad. No es nada, respondió Kansaki con indiferencia.
Señor Mado, señor Amon, ¿qué debo hacer ahora? La voz ansiosa de Fueguchi Asaki cortó el aire. Su rostro estaba pálido, visiblemente conmocionado. Sabía que no haber capturado a Gekko lo había puesto en la mira. Si Gekko sospechaba que había estado cooperando con el CCG, las represalias serían inevitables. Oh, no te preocupes. Sé exactamente lo que debes hacer. La voz de Mado se volvió fría y una sonrisa torcida se formó en su rostro. Ya no nos sirves de nada. Lo estás escuchando en Novelbite. ¿Qué? Los ojos de Fueguchi se abrieron con horror. Su mente corría, apenas capaz de procesar las palabras de Mado. ¿Quería matarlo? Amon guardó silencio. No estaba de acuerdo con los métodos de Mado, pero había aprendido lo suficiente para saber cómo funcionaban las cosas. A los ojos de CCG, un ghoul, sin importar cuán amable o cooperativo fuera, seguía siendo un ghoul. Incluso si Fueguchi Asaki hubiera mostrado bondad hacia los humanos, su naturaleza como ghoul lo condenaba automáticamente. Amon. El agudo llamado de Mado rompió la tensión. Su quinqué había sido destruido anteriormente, por lo que Amon tuvo que terminar el trabajo. Sí, señor. Amon no dudó más, agarró fuertemente a Dojima por la mitad y dio un paso adelante. Fueguchi Asaki retrocedió instintivamente, pero no había escapatoria. Estaba acorralado, y 3 investigadores del CCG se interponían entre él y la salida. El arrepentimiento lo invadió. De haber sabido que esto sucedería, jamás habría contactado con CCG. Pero ya era demasiado tarde. Lo peor de todo era que su esposa e hija seguían en peligro. Ya fuera Gekko o Mado, ambos sabían de su familia. Su muerte sería solo el principio. ¿Hablar de confianza con un ghoul? ¡Qué asco! La sonrisa de Mado se ensanchó. Sus ojos brillaron con una satisfacción retorcida. Para el Fueguchi no era una persona, solo otro ghoul a ser exterminado. En la mente de Mado, no había nada más apropiado que usar el Kagune de Fueguchi para forjar un quinqué, uno que luego pudiera usarse para matar a su familia. No. Por favor. La voz de Fueguchi tembló con desesperación. Pero justo cuando Amon levantó a Dojima a la mitad para asestar el golpe mortal, la voz tranquila de Kanzaki rompió la tensión. Esperar. Amon se congeló en medio del golpe y se giró sorprendido. Incluso la expresión de Mado parpadeó con una leve confusión. Gekko, aún no ha terminado, dijo Kanzaki con serenidad. Si matas a Fueguchi ahora, perderás una valiosa oportunidad. Gekko, sin duda volverá en busca de venganza. Mantener vivo a Fueguchi garantiza su regreso, y esta vez, no lo dejaré escapar. Amon consideró cuidadosamente las palabras de Kanzaki. Tenían sentido, si Kanzaki realmente tenía la capacidad de derrotar a Gekko, entonces valía la pena el riesgo. Se volvió hacia Mado. De acuerdo, murmuró Mado. Te lo dejo a ti. Pero más te vale asegurarte de que, Gekko, no se escape la próxima vez. A pesar de su aparente acuerdo, las sospechas de Mado crecieron. Algo en Kanzaki parecía extraño, demasiado tranquilo, demasiado sereno. Sus agudos instintos le dijeron que Kanzaki podría estar ocultando algo. Asaki casi se desplomó de alivio, pero su alivio fue temporal. Sabía que era solo una demora, su muerte aún se avecinaba. Por ahora, sin embargo, la intervención de Kanzaki le había traído tiempo. En comparación con la fría crueldad de Mado, la despiadada confianza de Kanzaki parecía más calculada. Por ahora, Amon confiaba en la lógica de Kanzaki. Si Kanzaki creía que podía matar a Gekko, eso era suficiente. Asaki rezó en silencio para que las palabras de Kanzaki fueran algo más que un simple engaño. Capítulo 58. Representación teatral. Después de recibir la recompensa del sistema, Kanzaki Rayoma quedó inmediatamente satisfecho. Aunque la condición que requería que Fueguchi Asaki sobreviviera por un tiempo todavía estaba vigente, Kanzaki no lo encontró particularmente problemático. El aviso del sistema volvió a sonar. Vamos, Amon. Ya casi es hora de regresar, y también debería pedir un nuevo quinqué, murmuró Mado Kureo. Mado Kureo guardó el quinqué roto en su estuche para reciclarlo. Para él, incluso un quinqué dañado tenía valor para futuros estudios o piezas. Amon Kotaro asintió y luego siguió a Mado fuera de la clínica. Sin embargo, no mucho después de que se fueran, Mado de repente se dio la vuelta sin decir palabra y se dirigió a la clínica. Amon, desconcertado por el comportamiento de Mado, lo siguió en silencio. Mado no miró directamente dentro, sino que presionó su oreja contra la pared. Sus instintos le dijeron que Kanzaki Rayoma podría estar tratando de proteger al ghoul. Al escuchar atentamente a través de la pared, Mado esperaba confirmar sus sospechas.
Sin embargo, para sorpresa de Mado, solo escuchó el sonido de alguien que estaba siendo golpeado y gimiendo de dolor, sin lugar a dudas, la voz de Fueguchi Asaki. La fría voz de Kanzaki resonó desde adentro. La próxima vez, coopera con nosotros obedientemente, ¿entiendes? Este es el único valor que te queda. Satisfecho con lo que escuchó, Mado entró a la clínica. En el interior, Kanzaki seguía golpeando a Fueguchi Asaki mientras mantenía una expresión fría. Al ver a Mado entrar, Kanzaki se detuvo rápidamente y su expresión cambió. Se me cayó algo accidentalmente, dijo Kanzaki con tono tranquilo. Mado aprovechó la oportunidad para recuperar algunos pequeños fragmentos de quinqué del suelo, restos que había dejado deliberadamente antes como prueba. Kanzaki no dijo nada, y una vez que Mado y Amon se fueron nuevamente, reanudó su acto anterior. Esta vez, Mado y Amon se alejaron lo suficiente como para no regresar. Señor Mado, justo ahora, empezó Amon, confundido. Pensé que Kanzaki intentaba proteger a ese ghoul, pero supongo que me equivoqué. Es un excelente recién llegado, murmuró Mado. Sí, es mucho mejor que yo cuando empecé. Honestamente, es mejor que yo incluso ahora, dijo Amon asintiendo con seriedad. Mientras tanto, de vuelta en la clínica, Kanzaki solo se detuvo después de confirmar que Mado y Amon estaban fuera de la vista. Fueguchi Asaki, magullado y ensangrentado, gemía de dolor en el suelo. Tenía la cara hinchada y la sangre manaba de su nariz rota. Sentado tranquilamente en una silla, Kanzaki cruzó las piernas casualmente como si nada hubiera pasado. Con tu regeneración, sanarás pronto, dijo Kanzaki secamente. ¿Me odias? Fueguchi Asaki se quedó paralizado, como si de repente algo hiciera clic en su mente. No, no te odio. Debería decir, que te estoy sumamente agradecido. Fueguchi Asaki hizo una profunda reverencia, presionando su cabeza contra el suelo. Se dio cuenta de que la paliza de Kanzaki había sido un montaje, una actuación para engañar a Mado y Amon. Los golpes de Kanzaki estaban calculados para no ser letales, y todas sus heridas sanarían de forma natural. En comparación con morir directamente a manos de Mado, este fue un resultado mucho mejor. Este joven investigador le había salvado la vida. No hace falta que me agradezcas, murmuró Kanzaki. Solo no te metas en mi camino y así me ahorraré la molestia de tener que explicarte las cosas. Ayudó a Fueguchi Asaki a ponerse de pie. Como Asaki supuso, las acciones previas de Kanzaki habían sido para disipar las sospechas de Mado. Kanzaki sabía que los instintos de Mado eran agudos, así que montó la escena deliberadamente para engañarlo. Lo estás escuchando en Novel Byte. Esto es lo que te pasa por cooperar con el CCG. Ahora encuentra un lugar donde esconderte y no dejes que Gekko te rastre, advirtió Kanzaki. Entendido. Fueguchi Asaki asintió agradecido. Sin decir otra palabra, Kanzaki se giró y se fue. Kanzaki no estaba dispuesto a llegar más lejos. Si Fueguchi Asaki seguía muriendo después de esto, Kanzaki supuso que sería culpa suya. Perder 50 puntos de fusión era mejor que perder el tiempo protegiendo a alguien que no podía mantenerse con vida. Pero Fueguchi Asaki no era ingenuo. Sabía que debía esconderse en algún lugar lejano, con la esperanza de reunirse con su esposa e hija una vez que la situación se calmara. Más tarde esa noche, Kanzaki regresó a la sucursal del CCG en el Distrito 19. Koriui ya había terminado su tarea y había escuchado de Mado sobre las acciones recientes de Kanzaki. Mado me dijo que te topaste con Gekko y que te fue bien. ¿Es cierto?, preguntó Ui mientras Kanzaki entraba. Es verdad, confirmó Kanzaki con un ligero asentimiento. Estoy sinceramente sorprendido. Gekko es un ghoul para adultos cuyo perfil no se ha actualizado en mucho tiempo. El hecho de que hayas podido hacerle frente es impresionante. La voz de Ui tenía un matiz de admiración. No es gran cosa. Ni siquiera estaba luchando con toda su fuerza, respondió Kanzaki con humildad. Aunque en realidad Kanzaki tampoco se había esforzado al máximo. Aún así, te enfrentaste directamente a un ghoul de rango S, eso es inaudito para un investigador de segunda clase. Ni siquiera Mado le había dado tantos elogios a un novato antes, dijo Ui con aprobación. De hecho, añadió Ui, parece que el propio Arima se ha fijado en ti. Y Eisio también lo ha mencionado. La misión para eliminar al ghoul de clase Hyena ha sido completada. No habrá nuevas tareas por ahora. Deberías tomarte un tiempo para descansar. Ui Kori le dijo esto a Kanzaki Rayoma, luchar contra la hiena de clase A y el gecko de clase S uno tras otro, incluso un investigador experimentado tendría dificultades con eso. Entiendo. Rayoma asintió levemente. En cuanto a sus propios planes, no tenía intención de informar a Ui Kori.
Sin misiones inmediatas, Rayoma se separó de Uikori y regresó solo al Distrito 20. Sin embargo, tenía otras cosas de las que ocuparse en el Distrito 20. Durante este tiempo, la misión de Gekko, Yakumo Omori, era capturar con vida a Rise Kamishiro. Esto significaba que Yakumo probablemente estaría activo en la zona pronto. Después de todo, no era un secreto que Buu estaba en el Distrito 20, cualquiera con suficiente curiosidad podría descubrirlo. Si bien Yakumo no era una amenaza directa para Rise, representaba un peligro significativo para Ryoko Fueguchi y su hija, Inami Fueguchi. Teniendo en cuenta la participación de Fueguchi Asaki, existía la posibilidad de que Yakumo apuntara a Ryoko y Inami en represalia. Rayoma fue el primero en regresar a casa. Al ver que Rise no estaba, supuso que había ido a la cafetería Anteiku. O tal vez se topó con Gekko, pero a Rayoma no le preocupó demasiado. Yakumo no pudo hacerle mucho a Rise Kamishiro. A menos, por supuesto, que ocurra algo inesperado. Cuando Rayoma llegó a Anteiku, vio a Rise adentro. Como era de esperar, «Estás aquí», dijo Rayoma, tomando asiento a su lado. ¿No fuiste al Distrito 19 para una investigación? ¿Ya regresaste?, preguntó Rise con cierta sorpresa. Sí, todo salió bien. Si no fuera por la gente que se interpuso, habría sido aún más rápido, respondió Rayoma. Por cierto, ¿conoces a un tipo llamado Gekko? La naturaleza brutal de ese hombre, retorcida por años de tortura bajo el mando de Kazuo Tokage, le había valido el apodo de Gekko. Rise pensó un momento. Lo recuerdo, solo un tipo aburrido que una vez intentó capturarme. Me lo encontré en el Distrito 19. Probablemente aparezca en el Distrito 20, así que estén atentos, advirtió Rayoma. Sí, pero no es que valga la pena preocuparme por él, dijo Rise con una sonrisa. Después de charlar un rato, Rise y Rayoma salieron juntos del café. Justo cuando estaban a punto de salir, entraron una madre y su hija. Ambas tenían cabello castaño y ojos marrones a juego. Sus rasgos faciales, similares, eran delicados y hermosos. Rayoma las reconoció de inmediato como Ryoko y Inami Fueguchi. Cuando Rayoma y Rise pasaron, Inami instintivamente se escondió detrás de su madre, evitando a los extraños. Pero entonces, se quedó congelada. Porque podía oler algo familiar, algo muy familiar, que venía del hombre. Ese es, el olor de papá. Inami estaba segura de no haberse equivocado. Definitivamente era el olor de su padre. ¿Es este hombre, un humano?, se preguntó Inami. ¿Habrá tenido contacto con papá? Inami, aún preocupada por el destino de su padre, se preocupó aún más. Pero a pesar de su curiosidad, no se atrevió a decir nada y se limitó a mirar al hombre en silencio. Una vez que Rayoma y Rise se fueron, Inami tiró suavemente de la manga de Ryoko y susurró, «Mamá, ese hombre de ahora». «Lo sé, yo también lo olí», respondió Ryoko en voz baja, con un tono de preocupación. «Pero si es un investigador Ghoul, podríamos estar en peligro». Momentos antes, Ryoko y Inami habían estado demasiado concentradas en Rayoma como para notar que la propia Rise también era un Ghoul, de lo contrario, Ryoko podría haberse dado cuenta de que Rayoma era un investigador. Lo cual, por supuesto, era. Sí. Me pregunto cómo estará papá, murmuró Inami con tristeza, con la expresión nublada por la preocupación. Desde que huyeron al Distrito 20, habían perdido contacto con Asaki. En realidad, Asaki había cortado lazos intencionalmente para mantener a Ryoko y Inami fuera de los problemas que lo siguieron. La expresión de Ryoko se oscureció con gran preocupación. Señorita Ryoko, señorita Inami, el gerente las espera arriba. En ese momento, Touka Kirishima lo saludó con una cálida sonrisa. Está bien, gracias, Touka, dijo Ryoko con un gesto de agradecimiento. Inami, familiarizada con Touka, también sonrió tímidamente. Ryoko hizo una ligera reverencia para expresar su gratitud antes de subir las escaleras con su hija para reunirse con Yoshimura. Los bienes que proporcionaba Yoshimura, en realidad cadáveres humanos, eran un recurso necesario. Como Ryoko y Inami se negaron a cazar humanos ellos mismos, dependieron de la ayuda de Anteiku para sobrevivir. Aunque Ryoko podía manifestar su Kagune, lo que significaba que era al menos de clase B según los estándares del CCG, no estaba dispuesta a matar. Ni ella ni Inami tenían el coraje para hacerlo. Ahora vivían en el Distrito 20 y dependían de la protección y el apoyo de Yoshimura y Touka. Mientras tanto, Rayoma y Rise acababan de caminar una corta distancia desde el café cuando Rise habló. Lo estás escuchando en Novel Byte. Esa niña parecía prestarte mucha atención, y es un Ghoul. No te dije antes que me encontré con Gekko, en el Distrito 19, dijo Rayoma con frialdad. Estaba en una clínica en ese momento.
Y esa madre y esa hija podrían tener alguna conexión con el médico de esa clínica, continuó Rayoma. El rostro de la hija se parece al del médico. Sí, parte de tu olor coincide con el de ellos. Parece que el médico que conociste probablemente es pariente suyo, asintió Rize pensativo. Exactamente. Planeo sacar a Gekko de aquí, dijo Rayoma sin emoción. Tarde o temprano, Gekko apuntaría a la familia Fueguchi. Y Rayoma ya había tomado una decisión, la muerte de Yakumo Omori era inevitable. Después de recibir sus suministros, Ryoko Fueguchi y Inami Fueguchi no se fueron inmediatamente. Inami todavía estaba preocupada por lo que acababa de suceder. Entonces, en la habitación del segundo piso del Café Anteiku, le preguntó a Kirishima Touka, Touka Nee, el hermano mayor que se fue hace un momento con esa dama tan bonita, ¿lo conoces? Lo estás escuchando en Novel Bite. La bella dama de la que hablas, tiene gafas y el pelo morado, ¿verdad? Preguntó Touka para confirmarlo. Sí, asintió Inami. Entonces sé quiénes son, pero no puedo decir que conozca muy bien a ese tipo. ¿Por qué preguntas, Inami? Preguntó Touka con curiosidad. Porque ese hermano mayor olía como mi papá, y realmente quiero saber qué le pasó. Explicó Inami en voz baja, con la cabeza gacha. Veo. La expresión de Touka cambió a una de preocupación. ¿No estaba el padre de Inami todavía en el distrito 19? ¿Cuándo había estado Kansaki Rayoma en el distrito 19? ¿Y por qué tuvo contacto con el padre de Inami? Desafortunadamente, no sé mucho sobre él, así que no estoy seguro de qué está pasando. Lo siento, se disculpó Touka. Está bien, dijo Inami rápidamente. No podía culpar a Touka, Touka siempre los había cuidado. Pero ahora, Inami tendría que encontrar otra manera de aprender más sobre su padre. Mientras tanto, en casa de Rayoma y Risekami Shiro. Entonces, ¿planeas usar a la madre y a la hija para dibujar a Gekko? Preguntó Rise. No es exactamente usarlos. No los estoy poniendo en peligro, al contrario, los estoy protegiendo. Si Gekko se da cuenta de que están relacionados con el doctor, sin duda irá tras ellos, explicó Rayoma. Como quieras, dijo Rise con indiferencia. No me interesan estas cosas, pero si quieres que te ayude con Gekko, no me importaría. No será necesario, respondió Rayoma con firmeza. Ahora soy investigador de Ghouls, y hay otros que también investigan a Gekko. Si descubrieran lo tuyo, solo causaría más problemas. Bien, Rise se encogió de hombros. Luego sonrió con picardía. No has olvidado algo más, ¿verdad? Aunque las palabras de Rise fueron vagas, Rayoma inmediatamente captó su significado. ¿Te refieres a esa promesa de dejarte probarme de nuevo, verdad? No te preocupes, no lo he olvidado. Quedamos en 2 días. ¿2 días? ¿Para qué esperar?, dijo Rise con impaciencia. Ya no puedo contenerme. Eso no va a suceder. Ni un día antes, dijo Rayoma con firmeza. Uf, qué mala eres, dijo Rise con un puchero juguetón. Vale, pero cuando llegue el momento, no esperes que sea indulgente contigo. Pasaron rápidamente 2 días. Durante ese tiempo, Rayoma no hizo nada especial, solo patrullaba las calles con la esperanza de ver a Gekko. Aunque el distrito 20 no era enorme, tampoco era precisamente pequeño. A pesar de sus esfuerzos, Rayoma no encontró rastro alguno de Yakumo Omori. Pero hoy había algo más que afrontar, Rayoma necesitaba cumplir su promesa a Rise. Para su sorpresa, Rise insistió en arrastrarlo a su habitación para esto. Su habitación era sorprendentemente sencilla. El tocador apenas tenía cosméticos, solo un pequeño frasco de bálsamo labial. La habitación estaba limpia y olía ligeramente agradable. Desde que Rise se mudó, Rayoma no había entrado a su habitación hasta ahora. ¿Por qué en tu habitación? ¿No podríamos hacer esto en la sala?, preguntó Rayoma. ¿Cómo puede ser tan casual?, se burló Rise. Esto es lo que me prometiste, solo escúchame. Está bien, murmuró Rayoma. Planeaba manejar la situación con cuidado. Si Rise intentaba llevar las cosas demasiado lejos, no lo permitiría. De repente, Rise empujó a Rayoma sobre la cama con una fuerza sorprendente. Ella se inclinó sobre él, colocando sus manos a ambos lados de sus hombros, su rostro ligeramente sonrojado. Su expresión, junto con su posición, daban la impresión de que algo indecible estaba por suceder. Entonces, Rise se acercó a su oído y le susurró suavemente, «Preguntaste por qué, ¿verdad? Es porque se siente mejor así». Por un momento, Rayoma pensó que podría morderle la oreja. Pero el rostro de Rise se inclinó hacia abajo.
Ella presionó su cuerpo completamente contra el de él, envolviéndolo con sus brazos fuertemente. Luego, suavemente, le mordió la zona entre el hombro y el cuello. Al principio fue cuidadoso, como si estuviera siendo considerada, dándole tiempo para prepararse mentalmente. La presión aumentó gradualmente, lenta y controlada. Una vez que el dolor comenzó, Ryoma supo que su paciencia estaba llegando a su límite. Era simplemente delicioso, el sabor era incomparable. Sus sentidos se despertaron y su hambre se intensificó. Instintivamente, Rise se aferró aún más a él, su agarre alrededor de su torso se volvió casi asfixiante. Pero en la parte frontal, bueno, la presión era notablemente más suave. Curiosamente, esa distracción alivió parte del dolor. Sin embargo, la incomodidad no duró mucho. Gracias a la poderosa capacidad regenerativa que le otorgaban las células Hachirama en su cuerpo, la herida comenzó a sanar rápidamente. Rise, aún apretada contra él, resistió el impulso de dar otro mordisco. Se había prometido controlarse. En cambio, saboreó el sabor persistente en su lengua. Es increíble, tu gusto es ahora incluso mejor que antes, dijo Rise asombrado. Había pasado solo medio mes desde la última vez, pero no había olvidado el sabor. En aquel entonces, la sangre de Ryoma había sido rica e irresistible, lo suficiente como para dejar a Rise asombrado. Pero ahora, esta vez fue aún mejor. El sabor abrumador hizo que Rise se sintiera como si se estuviera volviendo adicta, completamente cautivada por su sabor. Tal vez sea porque he estado haciendo mucho ejercicio últimamente. Ryoma dijo esto con cara seria, claramente diciendo tonterías. ¿En serio? Tu cuerpo es tan inusual. Si yo fuera científico, me tentaría a diseccionarte solo para ver cómo estás hecho. Rise Kamishiro sonrió levemente, su tono juguetón estaba teñido de curiosidad. Está bien, cumplí mi promesa. ¿Ahora puedes quitarte de encima? Ryoma habló, todavía acostado en la cama. ¿Por qué tienes tanta prisa? Bromeó Rise. Primero déjame limpiar el resto de la sangre. Rise se inclinó y lamió la sangre alrededor de su herida. Morder un trozo de carne de Ryoma naturalmente había causado una cantidad significativa de sangrado. Sin embargo, la herida de Ryoma ya había comenzado a sanar, el sangrado se detuvo casi de inmediato y la regeneración fue lo suficientemente rápida como para ser visible a simple vista. Rise observaba atentamente, fascinado por la rápida recuperación. La velocidad con la que el cuerpo de Ryoma se reparó rivalizaba con la de un ghoul común. Si no fuera por el hecho de que su carne tenía un sabor tan claramente humano, y tan increíblemente delicioso, a Rise le habría resultado difícil creer que Ryoma no fuera un ghoul. Incluso la sangre que lamía ahora seguía siendo rica, potente, e inolvidable. Una vez que no quedó rastro de sangre, Rise finalmente lo dejó ir. Momentos después, la herida de Ryoma casi se había curado por completo. Por cierto, ¿seguirás cazando humanos mañana? Preguntó Ryoma, ya sentado en la cama. Lo estaba pensando, dijo Rise con naturalidad. Claro, es arriesgado, pero es parte de mi estilo. Ryoma suspiró. La terquedad e impulsividad de Rise eran frustrantes. Incluso ahora, después de todo, seguía insistiendo en andar por ahí con total libertad. No quería seguir ofreciéndose como forma de controlarla. Después de todo, ser mordido, por muy rápido que sanara, seguía siendo doloroso. Este plan se parecía demasiado a una autolesión. Los labios de Rise se curvaron en una sonrisa maliciosa. Pero, si logras satisfacerme, quizá te escuche. Está claro que sus palabras anteriores fueron solo una trampa, eso era lo que había estado insinuando desde el principio. Sí, no, gracias, la interrumpió Ryoma. No soy masoquista, y prefiero no seguir siendo tu juguete para morder. Él se negó firmemente. Esta vez, el sistema que anteriormente lo había recompensado por esta terrible experiencia no reaccionó en absoluto. Pero incluso si así fuera, a menos que ofreciera algo sustancial, quizás 100 o 200 puntos de fusión, aún así no lo consideraría. Entonces, ¿qué tal esto? ¿Me dejas beber un poco de sangre de vez en cuando? Rise bajó un poco su petición. La sangre de Ryoma todavía era lo suficientemente deliciosa para satisfacer sus antojos, y beber su sangre no era tan extremo como morder su carne. Además, si realmente necesitaba alimentarse, Anteiku todavía tenía suficientes cadáveres humanos almacenados. Para Rise, nunca se trató del hambre, se trataba de satisfacer su incansable apetito. De acuerdo, cedió Ryoma. Pero solo cuando yo lo decida. Al día siguiente. Durante los últimos días, Ryoma y Rise habían sido visitantes frecuentes de Anteiku. A menudo veían a Ryoko Fueguchi y a su hija, Inami, en el café.
Rayoma había notado especialmente que Inami frecuentemente lo miraba de reojo, su mirada se detenía como si estuviera tratando de confirmar algo. Ella se sintió claramente atraída por él, sin duda porque tenía un olor similar al de su padre. Pero Rayoma no la conocía personalmente, por lo que fingió no darse cuenta. Pasaba la mayor parte del tiempo tranquilamente tomando café o leyendo libros, una rutina simple, pero que le sentaba bien. Cuando llegó la noche, Rayoma hizo las maletas y se fue a casa. Casi al mismo tiempo, Touka Kirishima también se fue temprano. Ella había accedido a acompañar a Rayoko y Inami a hacer algunos recados. Mientras caminaban hacia la puerta, Inami miró hacia atrás una última vez. Sus ojos se encontraron con los de Rayoma por un breve momento antes de darse la vuelta rápidamente, nerviosa. «¿Lo estás escuchando en Novel Bite?» Rayoma sonrió impotente. Si Inami hubiera venido y le hubiera preguntado directamente, a él no le habría importado explicarle las cosas. Pero por ahora, decidió dejar las cosas como estaban. Él y Rise abandonaron el café poco después. A mitad de camino a casa, Rayoma de repente vio una figura familiar entre la multitud. Era Yakumo Oomori, Gekko. La inconfundible figura de Oomori y su presencia distintiva se destacaban, lo que lo hacía fácil de identificar. «Tú también lo viste, ¿verdad?», murmuró Rise a su lado. «Ese es, Gekko, ¿verdad?». «Sí», respondió Rayoma. «Vete a casa primero. Tengo un asunto pendiente». «Está bien. Ten cuidado». Rise no estaba preocupada. Si Rayoma hubiera sobrevivido, dudaba que Oomori fuera una gran amenaza. Una vez que Rise se fue, Rayoma se movió rápidamente para seguir a Oomori. Desafortunadamente, Oomori se deslizó hacia un callejón estrecho antes de que Rayoma pudiera cerrar la brecha. Mientras tanto, Yakumo Oomori había girado deliberadamente hacia el callejón después de percibir un olor familiar. «Me tomó mucho tiempo, pero finalmente te encontré». Se burló mientras miraba fijamente a las tres figuras que tenía delante, Rayoko Fueguchi, Inami Fueguchi y Touka Kirishima. La sonrisa de Oomori se amplió. «Fueguchi Asaki. Se atrevió a trabajar con esos perros del CCG y me hizo quedar mal. Ahora es hora de vengarme». Las tres figuras se quedaron congeladas. La cara de Rayoko se puso pálida. Ella nunca había visto a Oomori en persona, pero sabía que su marido ya se había enfrentado a Gekko antes. Y ahora, este hombre, este peligroso y brutal ghoul, la había encontrado. Su esposo le había advertido de la crueldad de Gekko. Como miembro de alto rango del árbol Aogiri, Oomori era conocido por su crueldad contra humanos y necrófagos. Incluso Inami, que no comprendía del todo la situación, presentía instintivamente el peligro. Aterrorizada por la sonrisa torcida de Oomori, se aferró con fuerza a su madre. Touka inmediatamente dio un paso adelante, posicionándose entre Oomori y los demás. «¿Quién carajo eres tú?», preguntó con tono cortante y los ojos fijos en Oomori. De él emanaba un olor muy poderoso, el de un ghoul. Ella nunca había visto a este hombre en el Distrito 20 antes, pero sabía que no estaba allí para nada bueno. La sonrisa de Oomori solo se amplió. «¿Quién soy?», rió entre dientes con sarcasmo. «Solo alguien que está a punto de hacerte arrepentir de haberte interpuesto en mi camino». «Ahora que lo pienso», se burló Oomori, «nunca he tenido la oportunidad de torturar a una madre y a una hija juntas. Parece que será divertido». Su sonrisa torcida se amplió mientras dejó claras sus viles intenciones. Oomori no se molestó en engañarlos, confiaba plenamente en su fuerza. Si intentaban huir, los obligaría a retroceder por la fuerza. «No le hagas daño a mi hija». Rayoko Fueguchi dio un paso adelante, con el rostro pálido pero decidido. A pesar de su miedo, no podía dejar que nada le sucediera a Inami. Antes de que pudiera actuar, Touka levantó una mano para detenerla. «Rayoko, toma a Inami y vete. Ahora». Los ojos de Touka permanecieron fijos en Oomori. Ella sabía que este hombre no era un ghoul común y corriente, su sola presencia era abrumadora. Pero Touka era lo suficientemente fuerte como para ganar tiempo. Si lograba frenar a Oomori, Rayoko y Inami tendrían una oportunidad de escapar. «Vámonos», instó Touka nuevamente. Después de una breve vacilación, Rayoko agarró la mano de Inami y se giró para correr. «Ah, sí. ¿Intentas escapar?». Oomori se burló y se lanzó hacia adelante con una velocidad alarmante. Touka reaccionó instantáneamente, liberando su kagune. Un apéndice carmesí, parecido a un ala, se expandió desde su hombro izquierdo, su kaku brillaba rojo con toques de púrpura, parecidos a llamas parpadeantes. Normalmente, el kagune de Touka formaría alas simétricas, pero su lado derecho permaneció incompleto.
Debilitada por sobrevivir con carne humana en descomposición del suministro de cadáveres de Anteiku, los niveles de células RC de Touka habían disminuido significativamente. Sin carne fresca, su fuerza había disminuido constantemente, al igual que la de Yoshimura. A pesar de su estado debilitado, Touka disparó una lluvia de proyectiles emplumados desde su Kagune. Los fragmentos afilados y carmesí se dispararon hacia Omori como una tormenta de granizo. Pero Omori apenas se inmutó. Sonriendo con desprecio, liberó su propio Kagune, un Bikaku voluminoso y con forma de escamas, y sin esfuerzo desvió el ataque de Touka. Aunque los Bikaku Kagune generalmente eran considerados los más débiles defensivamente, la densidad de células RC de Omori fortaleció sus escamas para soportar sus proyectiles con facilidad. Antes de que Touka pudiera reaccionar, Omori la acortó distancias en un instante. Su puño salió disparado como un martillo, impactándola en las costillas y lanzándola al otro lado del callejón. Touka se estrelló con fuerza, aterrizando peligrosamente cerca de Ryoko y Inami. Touka. Ryoko instintivamente soltó a Inami y corrió a ayudarla. Ryoko, vete ya. Tosió Touka, obligándose a ponerse de pie. El breve intercambio ya había dejado una cosa clara, la fuerza de Omori era abrumadora. No te hagas ilusiones, dijo Omori con desprecio. Antes de que Touka pudiera recuperar el equilibrio, Omori se apresuró a entrar nuevamente. Su puño se estrelló contra su pecho, obligándola a retroceder varios pasos. Incluso con su Kagune protegiéndola, el golpe sacudió todo su cuerpo. Omori centró su atención en Ryoko y Inami. Inami se congeló en el lugar, temblando mientras el gigantesco ghoul se acercaba. Ryoko se colocó frente a su hija y liberó su propio Kagune, un Ukaku grande con forma de ala de polilla que se expandía hacia afuera en una postura protectora. Su Kakugan carmesí brilló en sus ojos, convirtiendo su expresión una vez tímida en una de feroz determinación. Pero Ryoko sabía la verdad, no tenía ninguna posibilidad. El Bikaku escamado de Omori atacó, atravesando el Kagune de Ryoko con brutal facilidad. La defensa, con forma de ala, se hizo añicos al impactar, desmoronándose como cristal quebradizo. La sangre salpicó el pavimento cuando el golpe de Omori atravesó el costado de Ryoko y la envió al suelo. Mamá. La voz de Inami se quebró mientras gritaba. Omori sonrió maliciosamente y se acercó a la chica aterrorizada. Lo estás escuchando en Novelbite. Pero justo cuando sus garras se extendían hacia ella. Algo golpeó la espalda de Omori, una cuchilla. Apenas le arañó la piel, dejando solo una marca superficial. La daga cayó al pavimento, era de acero común y corriente, nada más que un arma callejera barata. Molesto, Omori se giró para ver quién se había atrevido a interferir. Fue entonces cuando se dio cuenta de la figura enmascarada que estaba detrás de él. La figura llevaba una máscara naranja con diseño en espiral, idéntica a la que Tobi había usado durante su tiempo en Akatsuki. Un único ojo revelaba un ojo rojo brillante detrás. Tú. Comenzó Omori. Antes de que pudiera terminar, un poderoso puño se estrelló contra su rostro. El puñetazo destrozó el puente de la nariz de Omori. Ryoma sintió que le dolían los nudillos por el impacto, los huesos de este tipo eran ridículamente duros. Sin quinqué a mano, Ryoma se vio obligado a tomar una simple daga de un callejón cercano. Pero el arma fue inútil. Incluso si tuviera su quinqué, Ryoma había elegido no usarlo. Si los investigadores del CCG como Kureo Mado o Koutaro Wamon estuvieran cerca, usar su arma característica podría exponer su identidad. En cambio, Ryoma confió en su fuerza mejorada, la máscara aumentó sus capacidades físicas en un 10% y en sus propias habilidades de lucha. Por un momento, tanto Touka como Ryoko miraron en estado de shock la figura enmascarada. La aparición repentina de un ghoul con una máscara fue sorprendente, la mayoría de los ghouls usaban máscaras en combate para evitar ser identificados por el CCG. Pero para Inami, algo hizo clic. Sus ojos se dirigieron a la ropa de la figura enmascarada. El estilo, el ajuste. Era exactamente el mismo que el hombre que había visto en Anteiku. Eso es. La voz de Inami tembló. Ryoko, Inami, vámonos. Touka Kirishima reaccionó más rápido. Sabía que no había tiempo para cuestionar quién era el hombre enmascarado, su prioridad era llevar a Ryoko y Inami a un lugar seguro. Pero Ryoko Fueguchi dudó. Quería quedarse y ayudar al enmascarado, pues no estaba dispuesta a dejar solo a alguien que luchaba contra un enemigo tan poderoso. Pero la realidad la golpeó con fuerza, sabía que era demasiado débil para marcar la diferencia. Peor aún, Inami seguía con ella. Proteger a su hija era lo primero. Sin dudarlo más, Ryoko agarró la mano de Inami y corrió, siguiendo a Touka mientras escapaban por la calle.
Ni Rayoko ni Touka se dieron cuenta de quién era el hombre enmascarado. A diferencia de Inami, no habían dedicado tiempo a observar a Ryoma en Anteiku. No se habían fijado en su vestimenta, así que no relacionaron la ropa del enmascarado con él. Mientras tanto, la ira de Yakumo Omori se había concentrado por completo en Ryoma. Ya no le importaba el trío que huía, estaba completamente concentrado en matar al enmascarado que se había atrevido a atacarlo. ¡Bastardo!, rugió Omori, soltando 2 Bikaku Kagune de su cintura mientras se lanzaban contra Ryoma. Pero Ryoma, habiendo activado su Sharingan, siguió los movimientos de Omori con facilidad. Para él, los ataques de Omori parecían lentos, casi como si se movieran a cámara lenta. Esquivarlos era pan comido. Tigre, jabalí, buey, liebre, rata, carnero, foca. Estilo fuego, gran jutsu de bola de fuego. Mientras evadía los golpes de Omori, Ryoma rápidamente formó los sellos manuales necesarios y desató una enorme bola de fuego. La esfera llameante surgió de su boca, envolviendo a Omori en llamas. Aunque el intenso calor quemó el cuerpo de Omori, las llamas no fueron suficientes para infligir daño grave a alguien de su calibre. Su regeneración mejorada contrarrestó las quemaduras casi de inmediato. Lo estás escuchando en Novel Byte. Aún así, el fuego dejó a Omori hirviendo de dolor. Antes de que Omori pudiera recuperarse, Ryoma apareció sobre él en un borrón de velocidad, ejecutando la técnica Body Flicker. Con precisión milimétrica, Ryoma asestó una brutal patada en el cráneo de Omori, estrellándolo contra el pavimento como un meteorito. La fuerza del impacto dejó un profundo cráter en el suelo. Pero no fue suficiente. Omori rugió, poniéndose de pie de un salto con una velocidad aterradora. Tsukagune atacó de nuevo, golpeando a Ryoma, que aún estaba en el aire. Usando la técnica Body Flicker una vez más, Ryoma desapareció y reapareció detrás de Omori, asestando una patada rápida que lo envió contra una pared cercana. Magullado y furioso, Omori finalmente perdió el control. Sus células RC estallaron violentamente y un Kagune rojo oscuro envolvió la mitad de su cuerpo. Su brazo derecho mutó en un enorme apéndice con garras, grotescamente hinchado y rebosante de poder. Su respiración se volvió entrecortada, su rostro se contorsionó por la rabia mientras perdía el control. Esta era la forma más peligrosa de Omori, su Kakuja. Una transformación rara y poderosa, su Kakuja fue el resultado de consumir múltiples ghouls. Su fuerza mejorada, combinada con la furia inestable de la forma, lo hizo aún más letal. Ajá. 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 La respiración de Omori se volvió pesada y entrecortada. Su rostro se contorsionó, casi como el de una bestia. Con un gruñido salvaje, cargó contra Ryoma, su velocidad ahora era el doble de rápida que antes. Pero el rostro de Ryoma permaneció sereno. Precisamente por eso había estado guardando sus puntos de fusión, para un momento crucial como este. Aunque no alcanzó el nivel 3, el impulso del progreso de fusión mejorado aún proporcionó un aumento masivo en poder. Serpiente, buey, carnero, mono, jabalí, caballo, tigre. Estilo fuego, gran aniquilación de fuego. Ryoma desató una gigantesca pared de fuego, mucho más grande y ardiente que el jutsu de la gran bola de fuego. El infierno se extendió como un maremoto abrasador, envolviendo a Omori en un mar de llamas. El tamaño y la velocidad de las llamas le impidieron a Omori esquivarlas. Su cuerpo se incendió, y las llamas se extendieron por su grotesca figura mientras se agitaba violentamente. Su monstruoso Kagune, junto con el suelo debajo de él, ardían ferozmente. Omori rugió de agonía, golpeando el pavimento con los puños en un inútil intento de extinguir las llamas. Pero estas llamas no eran comunes, se aferraban a él como fuego vivo y se alimentaban de su carne. ¡Ah! Los gritos de Omori llenaron el aire mientras tropezaba sin rumbo, envuelto en llamas. Desesperado y enloquecido, Omori se abalanzó sobre Ryoma nuevamente, con su cuerpo aún en llamas. Estilo de fuego, jutsu de fuego del sabio Fénix. Ryoma continuó con otro ninjutsu, esta vez escupiendo una corriente de bolas de fuego mezcladas con brasas abrasadoras y polvo. Las llamas se intensificaron, cegando a Omori y quemando aún más su carne. Como su regeneración no podía seguir el ritmo de las incesantes llamas, sus reservas de células RC comenzaron a agotarse. Cada intento fallido de curación solo lo agotaba aún más. La fuerza de Omori se desvaneció rápidamente a medida que el fuego lo consumía. Ahora apenas capaz de mantenerse en pie, Omori se desplomó en el suelo, retorciéndose débilmente. Su mente se remontó a viejos recuerdos, a la agonizante tortura que una vez había sufrido bajo Kazuo Tokage. Por un breve momento, toda su rabia, toda su crueldad, desaparecieron. Mamá. Mamá. Su voz temblorosa rompió el dolor, débil e infantil. No, me dejes, sola.
La voz de Omori se desvaneció y las lágrimas corrieron por su rostro quemado y ensangrentado. Ryoma se encontraba de pie sobre él en un tejado cercano, observando en silencio. La monstruosa bestia que había infligido tanto dolor a otros ahora yacía destrozada y derrotada. Sin embargo, Ryoma no sintió ninguna satisfacción, solo una fría indiferencia. Los gritos de Omori habían llamado la atención, pero ningún civil se atrevía a acercarse. La intensidad de la batalla, y el rugido escalofriante de una bestia en agonía, mantenía las calles desiertas. Cuando llegara el momento adecuado, Ryoma daría el golpe final. Por ahora, esperó, sin emociones mientras las llamas continuaban consumiendo lo que quedaba del cuerpo retorcido de Omori. Lo estás escuchando en Novel Byte. Capítulo 64, Matando a Gekko. Dos indicaciones del sistema resonaron en la mente de Kanzaki Ryoma.